Rock and roll. Germán Benítez. Ger Benítez, más conocido. Hermano, muchas gracias por venir. Gracias por tu tiempo. No hablamos mucho de qué vamos a hablar, pero te conocí por las redes. Di con vos a través de las redes. Haces contenido que tiene mucha repercusión sobre política y sobre todo sobre política de Córdoba, lo cual Dios sabe que nos hace falta hablar más de cómo hacer que Córdoba sea una mejor ciudad y una mejor provincia. Así que presumo que vamos a empezar por ahí. También me interesa preguntarte sobre tu camino y tu recorrido en todo lo que fue la creación de contenido y tu involucramiento en la política. Así que supongo que podemos llegar al día de hoy, pero me gustaría empezar con cualquiera sea el punto de partida. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste ese contacto con la política y esa llamada de, che, deberías hacer algo relacionado con esto? Y yo creo que el punto de partida fue en las tomas universitarias, que fueron hace casi un año y medio, casi dos. Nada, por la necesidad yo creo que se escuchaba solo una campana, viste, la de las agrupaciones que están instaladas hace mucho tiempo en la facultad, y veía que el centro estudiante votaba una cosa y los estudiantes votaban otra, viste, o sea, pensaban otra. Entonces pedí la palabra en la asamblea, me censuraron injustamente, me apagaron el micrófono, todo, entonces yo subí, ese fue mi primer video que subí, lo subí a TikTok, dio la vuelta casi por todo el país, digamos, y de ahí le agarré la mano, digamos, decir, bueno, al final somos muchos los que piensan como pienso yo, tal vez no tenemos el espacio en los medios o en los lugares de toma de decisión política, como puede ser un centro de estudiantes, una municipalidad, etc. Entonces, por ahí arrancó mi camino. ¿Cuántos años tenías en este evento? Y tenía 19. 19, sí, tenía 19. Facultad de Derecho, ¿verdad? Exactamente. Bien, subí este primer video mostrando que te estaban censurando injustamente. ¿Prende ese video? ¿Cómo tuvo repercusión? Sí, tuvo 1.000.000 y algo, o sea, yo no me imaginaba. Digo, primero, además, en un punto digo, ya lo voy a borrar porque veo tanta gente, tanta masividad, pero de tantos comentarios yo veía que el 80% eran buenos, o sea, de gente que pensaba lo mismo, porque yo agarré el micrófono y digo, mirá, están cortando las clases cuando hay familias detrás, principalmente trabajadores, que son los que más necesitan que la educación funcione, manteniendo a sus hijos estudiando acá en Córdoba Capital y ustedes le están quitando ese derecho de poder estudiar a su hijo cerrando la facultad. Y bueno, yo lo subí, la gente me apoyó y bueno, sí. Es parte, hermano, estamos en la zona de tiro. Eso es lo que no te dije antes de empezar. Voy a agarrar un paribalito porque me acaba de caer una paloma. Sí, Esto es parte. una buena suerte, boludo. Ojalá, Buena boludo. suerte. Ojalá que sí. Entonces, bueno, me interesa preguntarte si ahí como que hubo un momento de caricaturas de que se te prendió la lamparita y decir, che, si subo videitos hablando de cómo pienso, quizás tengan esta repercusión y pueda haber un camino, como ¿cuándo se te ocurrió el empezar a hacerlo? ¿Fue a partir de esto y como hubo una correlación directa entre a partir de esto empezar a hacer videos? No exactamente. Hice ese primer video, vi que tuvo mucha repercusión, después tuve como 6 meses, obviamente sin subir nada, hasta que en mi casa llegó, si mal no me acuerdo, era el impuesto inmobiliario. Una locura, fue hace un año cuando a toda la gente le llegó 400 lucas de impuesto inmobiliario, o sea, era que vos tenías tu casa y tenías que pagar un alquiler aparte al Estado. Y agarré el teléfono, le digo a un amigo, bueno, che, vamos a grabar un video sobre esto porque estaba indignado. Y fuimos al frente del panel y sale el primer video hablando de Córdoba, digamos, diciendo que era impresionante el aumento de ese impuesto y que no se había reflejado en calidad de vida. Y bueno, ahí fue como, también le fue muy bien a ese y digo, a ver quién piensa como yo en Córdoba y quién se expresa como yo. Y me di cuenta que no existía, o sea, acá en Córdoba los medios de comunicación, bueno, yo creo que ya vamos a tocar ese tema, pero están todos comprados, los propios periodistas, vos tenés. El medio de comunicación recibe pauta oficial, el periodista recibe pauta oficial, el canal, o sea, el programa, o sea, hay una catarata de plata que le cae por parte del Estado para censurar a la otra campana que no piensa igual que vos. Y obviamente eso lo pagamos entre todos los cordobeses, porque el que paga impuestos y después va la pauta para el 12, para Canal 3, para Cadena 3, La Voz del Interior, sale de tu propia plata, sale de tus impuestos. Entonces, bueno, creo que por ahí vino la mano de al ver que estaba vacío ese lugar, no había nadie que expresar esas ideas, que en Córdoba encima somos mayoritarios, acá en Córdoba siempre las ideas de derecha ganaron, ni hablar con el apoyo que tiene el presidente Milei a día de hoy, entonces bueno, voy a hacer mi aporte a la provincia y bueno, arranqué a hacer video. ¿Cuánto tiempo pasó entre este evento en la universidad y que vos dijiste, che, hago el primer video y vamos a ver qué onda con esto?
Y creo que pasaron 3, 4 meses, porque el inmobiliario suele vencer en marzo y creo que la toma había sido, no sé si noviembre, diciembre, por ahí, así que sí, 3, 4 meses. Empezaste a los 19, ¿cuántos años tenés hoy? Hoy tengo 21. Ok, sos joven, hermano. Empezaste de muy chico, pero lo pensaste como una vocación de no estoy viendo nadie que hable de esto, por ende voy a tomar la responsabilidad de hacerlo yo. Te pregunto porque no me parece que haya nada malo, sobre todo a una edad temprana, en pensarlo como me puedo hacer rico o famoso. ¿Me entendés? Como creo que no hay nada de malo, sobre todo a una edad temprana, el buscar destacar y el buscar escalar las jerarquías de estatus. ¿Hubo algo de eso? De che, a través de hacer videitos me puedo hacer famoso o me puedo hacer rico, puedo tener rédito con esto, o fue una cuestión puramente de vocación? ¿Cómo fue tu caso? No, no, de económica de ninguna manera. Yo te digo, yo grabo sobre temas que me indignan y que creo que merecen tener voz. Hablé mucho de los docentes, porque mi mamá es docente, hablo mucho de los jubilados, porque tengo muchos conocidos jubilados. Bueno, el tema de Uber también, porque eran trabajadores que se los perseguía. Yo lo hago por simple vocación. Te digo, al principio los videos tampoco tenían mucho apoyo, eran 10.000 visualizaciones, que bueno, era un montón para su momento. Y bueno, arranqué y vi que la gente necesita esa ayuda, que se visibilice su problema. Cosa que a día de hoy no sucede. O sea, vos llamás al 12, tuviste un problema con la provincia y te van a cortar porque de la provincia le bajan pauta al 12. Entonces la gente queda desprotegida. En ningún momento, te digo la verdad, ni por la plata ni por la fama, fue algo que llegó y tampoco que soy tan famoso, digamos, ¿viste? O sea, tal vez en muchos temas, si me va bien es porque la gente me valida. O sea, esto es el mercado. La gente a mí me valida porque yo hago un contenido de calidad sobre algo que en Córdoba no existe, que es decir las verdades que incomoda. Hermano, celebro que existas y celebro que hayas tomado esa responsabilidad de hacerlo. Que por ahí, viste, cuando ve a los costados y decís, che, ¿por qué no hay nadie que esté haciendo esto? Y son pocas las personas que dicen, bueno, me toca a mí. Si hay algo que me molesta, es mi trabajo rectificarlo. Así que celebro que hayas empezado. Me interesa preguntarte cómo se fue transformando en el tiempo el contenido. ¿Cómo te pregunto esto? Entiendo el punto de que es una vocación. Ahora, el guión particularmente. eh, ¿Se ha variado en pos de que tenga más repercusión? ¿Lo fuiste moldeando en el tiempo? Déjame ver si te puedo hacer una pregunta más derecha. Eh, en muchos videos mencionas al gobernador o al intendente y decís, por ejemplo, Yayora Culiadazo o Paserini Culiadazo. Lo cual entiendo de que a propósito o no, y esto te quiero preguntar, tiene una repercusión y es un hook, es un gancho que te hace ver, porque ¿quién es este pibito de 21 años que le está diciendo culiadazo al intendente o al gobernador? ¿Eso fue diseñado? ¿Lo descubriste? ¿Lo pensaste porque podía tener repercusión? ¿Cómo se fue dando todo ese, la forma en la cual llegaste a los guiones que usas hoy? Sí. No, fue, viste, como cuando le pegás de mitad de cancha y de efecto entra de pedo, digamos, fue así. Fui a grabar un día y estaba, también era un tema muy indignante. Era también el tema de los impuestos, viste, el tema impositivo. Y digo, es un culiazo, Yayora. Y bueno, lo dije en el video y le fue muy bien. La gente también estaba fanatizada con la frase y bueno, la voy a empezar a usar porque a la gente le gusta. Y bueno, fue así de carambola, digamos, y entró y bueno, hoy lo uso y es una frase que yo lo veo mucho en las redes sociales que la gente le comenta, Yayora sos un culeazo, porque genuinamente caló en la gente, porque es lo que sienten. Entonces, bueno, eso fue de carambola. El tema de los guiones, yo al principio lo hacía todo freestyle, digamos, todo improvisado. A día de hoy la gente se contacta directamente conmigo, me dice, che, Germán, mira, este es mi problema, estas son las pruebas que tengo, mira, me llevó, tengo que pagar 2 veces el mismo impuesto, o me cortaron la calle para hacer un bulevar que no le sirva a nadie, y encima me estoy fundiendo porque no viene la gente a comprar, y yo voy y grabo sobre lo que me dice la gente. Lo de Uber, lo de Uber yo creo que es el más claro ejemplo. A mí me escribían los de Uber, me mandaban los videos, me agregaron a los grupos de WhatsApp donde ellos mandaban los videos de cómo les quitaban el auto con el que trabajaban. Y te digo, he recibido audios y llamadas de conductores de Uber llorando pidiendo ayuda. Porque ellos le escribían al 12, le escribían a todos los medios de comunicación de acá de Córdoba y nadie les respondía el teléfono. ¿Por qué? Porque están captados por la pauta. Entonces, así empezó y bueno, así yo creo que voy a seguir. Porque la gente necesita escuchar ese otro lado. Y te vuelvo a decir, son trabajadores. Lo que pasó con Uber fue gravísimo acá en Córdoba. Que le quiten su herramienta de trabajo a alguien que está queriéndose ganar el pan de cada día. Ahora, me interesa que entremos de lleno
tanto el pauta oficial, que hay algo que quiero hablar y que quiero también tener tu visión sobre eso y quizás tus datos, porque quizás sepas más que yo sobre esto, y también sobre las problemáticas sociales que estás atacando. Quiero cerrar esto que estamos hablando porque tengo un cuestionamiento y de base te quiero decir, no tengo ninguna autoridad ni intención de hacerte pensar de alguna manera o de que cambies tu comportamiento, bajo ningún punto de vista. Quiero entender cómo pensás vos. Y te voy a traer un ejemplo de una persona que sí he consumido mucho contenido y lo he visto mucho, que es el Presto. Al Presto se lo ha cuestionado mucho tiempo por su vehemencia. De hecho, tiene un programa ahora que se llama Perdón por la Vehemencia. Y también por ser boca sucia, entre comillas. Te quería traer eso a colación y preguntarte cómo lo vivís, la respuesta que tiene el Presto a esto, o como está mal, es feo, queda feo que digas estas palabrotas o que fumes al frente de la cámara. Y lo que dice él es, qué loco que te indigne esto y que no te indigne que te cojan los políticos. Esa es su respuesta. Ahora, me gustaría hacerte esa misma pregunta a vos, preguntarte si pensás que hay una repercusión netamente positiva de usar la palabra, por ejemplo, culiadazo, refiriéndote a un gobernador o a un intendente, o si pensás que hay algo que te hace ruido, o de igual manera, teniendo esto en cuenta que es indebatible, a mi entender, que es que hacerlo capta más vistas. Si capta más vistas y el mensaje es bueno, quizás valga la pena hacerlo, pero es esto de los medios y el fin, ¿verdad? Preguntarte eso, si pensás que hay algo que puede ser negativo o que puede, no sé, calar en la, ¿qué dirías? En la responsabilidad no es la palabra, en la autoridad de la institución, ¿me entendés? Como, bueno, si alguien cualquiera, entre comillas, puede tratar así a un intendente o un gobernador, como que le estás sacando el peso que tiene la institución. Puede ser positivo o puede ser negativo. Te quería preguntar cuáles son tus pensamientos sobre estos, si pensás que en general netamente es positivo o negativo, o si tenés algún balance en el medio que lo estás desarrollando. ¿Cómo la ves? Sí. No, yo, primero que nada, no soy políticamente correcto. Ok. Detesto la política. Porque los tipos, justamente como hablaste vos al principio, yo creo que es lo que ya la ciudadanía se dio cuenta. Vienen vestidos con el mejor traje, te hablan con el mejor acento, y cuando te das vuelta, te metieron la mano en el bolsillo. ¿Me entendés? Ellos buscan ese correctismo político porque es la cancha donde ellos lo juegan declinado para su favor. ¿Me entendés? La gente, yo, te vuelvo a decir, yo transmito lo que pienso y lo que piensa mucha gente. Y no, yo no creo que se dañe la investidura como tal. Porque en todo caso que hagan una buena gestión y se los va a felicitar. O sea, si la gente está enojada, es porque están haciendo las cosas mal. Lo que a ellos les molesta es que la gente se lo diga. Ese es su problema. Que se digan las verdades incómodas. Acá en Córdoba está captado el periodismo por la pauta oficial. Y no se dice nada en contra del gobernador. Y lo poco que se dice son todos ataques pautados y pactados entre ellos. Nunca van a tocar un tema profundo, un tema de corrupción, un funcionario corrupto. Nunca. Y justamente sucede por esto. Por ese correctismo político y obviamente también por la plata que hay de por medio. Nos metamos ahí. Se me vino a la cabeza, creo que no le queda mucho tiempo de vida a ese sistema en ese sentido. Creo que mi esperanza al menos, no sé qué tanto ha seguido la carrera presidencial en Estados Unidos en la que salió electo Donald Trump, pero fue muy importante el que él haya hecho un tour en varios podcasts de acercarse a hablar con los representantes elegidos voluntariamente por el pueblo a través de likes y de vistas. Fue al programa de Joe Rogan, de Theo Von, que es un comediante también, y fue a hablar con comediantes y con gente de a pie que tiene un programa exitoso y plataformas. Creo que jugó a favor de Donald Trump esto, no estoy diciendo que lo eligieron por eso, pero el hecho de que Kamala Harris no haya ido al podcast de Joe Rogan, que hoy por hoy es la plataforma más vista, más allá y muchísimo más que la tele, creo que le jugó en contra. Creo que si bien no hay hoy por hoy esa plataforma, creo que está siendo creada. No sé si será esta que estoy haciendo yo u otra, pero mi esperanza está en que el pueblo, ¿qué dirías?, demande que los políticos vengan acá, en vez de tener 15 minutos en el 12 con una entrevista armada, con preguntas armadas y respuestas armadas, que vengan y se sienten 1 hora y media donde no se van a poder esconder, porque tarde o temprano 1 hora y media, si te hago hablar de fútbol, te vas a tener que mostrar cómo sos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos yendo hacia allá, esperemos llegar lo antes posible y que haya eso, una demanda de que si tenés intenciones de tener el poder, vas a tener que demostrar quién sos 2 horas o en varios programas en pos de ganar ese poder. Espero que
que podamos llegar a ese punto. Ahora, nos metamos derecho a la pauta oficial. ¿Cómo funciona la pauta oficial? ¿Cuántos son los montos que se manejan? ¿Y qué tan importante es en todo este sistema de dinero y de diálogo y propaganda? Sí. No, bueno, primero que nada, los montos son astronómicos. O sea, la guita que se gasta el gobierno de Córdoba, la provincia y la ciudad de Córdoba son astronómicos. O sea, te digo que se podrían construir cientos de escuelas al año con esa plata. Te hablo del dato de la provincia, que es el que es público a día de hoy. Se destina más de 38.000 millones de pesos al año en pauta publicitaria y gastos de publicidad. Y eso es solo lo de la provincia. Después vos tenés gastos de publicidad que realiza la legislatura. O sea, que te lo dividiendo, vos tenés el de la provincia, después tenés también de la legislatura. Y dentro de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tenés el gasto que hace el municipio y el Consejo Deliberante. O sea, en todas las áreas del gobierno se destina pauta publicitaria hacia los medios de comunicación y los periodistas. No es solo lo que se ve en el portal de transparencia, que es lo que sale directamente de la MUNI. O sea, vos tenés el organigrama de la municipalidad y en todas sus dependencias destinan plata para publicidad. Y esa plata vos no la ves en el portal de transparencia. ¿Me entendés? O sea, el monto que nosotros vemos es muchísimamente inferior a lo que realmente se ejecuta y se gasta. Ni hablar de todos los acomodados y los arreglos que hay con monotributos fantasma, con contrataciones, que hace poco acá en la legislatura sucedió esto, ¿no? Empleados fantasmas, asesores fantasmas. Hay una persona presa en Bower por esto, Kreisman, de una causa gigante acá en Córdoba, justamente sobre este tema. Y eso lo pagan los cordobeses. Yo creo que también es lo más importante, ¿no? Toda esta plata, estos millones de pesos, ¿de dónde se sacan? Porque si salieran del bolsillo del gobernador, excelente, pero sale de los impuestos de la gente. Y eso es lo indignante. Y bueno, el esquema de la pauta oficial yo te diría que es casi que igualitario para los dos lados. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación a día de hoy tienen fecha límite, como vos lo dijiste, ya la gente no los está consumiendo. Y la única manera de solventar todo ese gasto que representa tener un canal de televisión y los respectivos programas es a través de la plata del Estado. Entonces, vos no hacés periodismo libre, vos sos empleado del político de turno. En este caso de Yarlora, antes era de Schiaretti, antes era con De la Sota, y es así. Y sucede a nivel provincial en Córdoba, sucede lo mismo en Buenos Aires, sucede en todas las provincias del país. Porque justamente los medios ya no son rentables monetariamente hablando. Porque la gente usa el teléfono 6 horas al día y el noticiero te lo ve tal vez 15 minutos cuando come. Eso es una realidad que sucede hoy. Y bueno, esto que vos decís de tu programa a mí me encanta porque, bueno, vos me contactaste, me mandaste un mensaje, me che, ¿querés venir a una entrevista? Yo te dije, por supuesto, vamos. Y acá estoy. Y los políticos no hacen eso. Es como decís vos, el político solo va a un lugar donde tiene las preguntas pautadas, donde él sabe qué respuesta tiene que dar, que no lo van a hacer pisar el palito, y sabe que si le llegan a hacer algo, le corta la pauta oficial. ¿Se entiende? ¿Y dónde está la libertad de expresión en eso? No existe la libertad de expresión, mucho menos la libertad de prensa en una provincia como Córdoba, con la plata que se destina. Estoy pensando cuál es el razonamiento para justificar la pauta oficial. Como hay alguna, si tuvieras que defender esa posición, vamos a hacer que estamos en un debate intelectual y ahora te tocó defender la posición pro pauta oficial. ¿Cuál es la utilidad? Y la justificación que se dice es supuestamente para hacer difusión de los actos de gobierno y publicidad. La verdad que es una pregunta muy difícil porque casi que te digo que es injustificable, siéndote sincero. O sea, montos tan grandes, o sea, 38.000 millones de pesos. O sea, hay un mil, o sea, no es que son 38 millones, hay 38.000 millones de pesos. Es una locura de plata, yo creo que es injustificable. O sea, es más, si vos agarrás esa plata y la dividís por los habitantes de Río Cuarto, le caen creo que más de 100 lucas a cada habitante, o sea, es una locura. No tengo el cálculo rápido acá, pero háganlo, en un barrio de Córdoba viven 10.000 personas. Dividan esa plata, 38.000 millones de pesos, divídanlo por 10.000 personas y casi que le hace una casa a cada uno. Acá lo hice por dólares a 1.500, 38.000 millones de pesos son 25.333.333 dólares. 25 millones de dólares. Es una barbaridad de plata. Y creo que no hay un justificativo en ese sentido. Creo que incluso si vos decís, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de quizás es para promocionar lo que se está haciendo bien en la provincia de Córdoba. ¿Qué te hace pensar que no va a ser usado ese fondo para perseguir opositores y para hablar bien del poder de turno? En tal caso, tenemos una herramienta de perpetuación a través de los trabajadores. Esto es lo más macabro de todo esto.
a través de los impuestos que se le cobran a la ciudadanía, estamos teniendo una herramienta de propaganda en contra de la ciudadanía, porque es en pos de mantener a los poderosos en el poder y de no permitir el recambio. Sí, no creo que haya un justificativo para eso. Creo que 100% es un gasto innecesario que podría ser recortado, al menos si pensás que hay otras cosas importantes como gente en la calle. Quizás, creo que sería un buen punto de partida, ¿no? Como, buenísimo, quizás no podemos resolver la pobreza en general, pero al menos si sacás la gente de la calle, si haces la ciudad más linda, en términos de, al menos no hay gente en la calle, te lo doy, al menos no hay gente en la calle pidiendo sin zapatillas, hermano. O sea, como hay gente que está en la caca directamente. Creo que eso sería más importante que hacer quedar bien al político de turno. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te cae? No, bueno, esto de la gente en la calle me parece que es muy, muy interesante porque los cordobeses estamos viviendo, te diría, una pandemia de gente en la calle. O sea, es impresionante, se han multiplicado, triplicado en el último tiempo la gente en situación de calle. Y no caen por la parte económica de decir no me puedo mantener. Es por un problema central y que obviamente en Córdoba no se habla. Y es la crisis de drogadicción que hay en la ciudad. En Córdoba es increíble la cantidad de droga que se mueve. O sea, mirá, te digo que estamos palo a palo con lo que era Rosario en su peor momento. Y de eso nadie habla. Y es justamente toda esta gente que está en situación de calle, pidiendo todo, los propios naranjitas, los trapitos, vos ves que ellos consumen. Yo viví en Barrio Observatorio, le dicen el barrio de los piperos, imagínate. Y ellos de día trabajan así de cuidacoche y a la noche se están drogando ahí en la esquina. Entonces, el problema de que estén en la calle no es la falta de trabajo, es la crisis de drogadicción que hay en la ciudad. ¿Y cómo entra la droga a la ciudad? Y con acuerdos políticos, ¿se entiende? En Rosario estaban por acuerdo político cuando se cambió el signo nacional y fue Gendarmería. Rosario, no te digo que se extinguió el narcotráfico, pero se redujo en un número impresionante, ni hablar las muertes por año, ¿no? Que era una locura lo que pasaba en Rosario. Una persona iba caminando por la calle y le pegaban un tiro y dejaban una amenaza narco. Y acá en Córdoba eso va a empezar a pasar. Hoy mismo apareció un cadáver en un riachuelo y dicen que es por un ajuste de cuenta. Y ya el segundo que aparece en el mismo lugar. Es algo que lo que no se está hablando y es muy preocupante. Y justamente trae esta situación de que haya tanta gente en la calle porque está cayendo en una drogadicción. Y el Estado no solo que no ayuda, sino que pacta por detrás para que eso suceda. Sí. Me parece iluminador y estoy de acuerdo con el análisis de que rara vez las personas que están en la calle es principalmente por su economía. Creo que hay enfermedades mentales y enfermedades de adicciones, sobre todo, y quizás una voluntad o una resignación a no poder encontrarle otra vuelta a la vida. Estoy de acuerdo con vos en eso. Y no estoy seguro, pero tengo la intuición de que también estás correcto sobre que los políticos hacen acuerdos y por algún lado, nada, hacemos la vista gorda o no chequeamos este paquete y lo que sea, y de alguna manera hay drogas en las calles. Ahora, tomamos una pequeña tangente, ¿sí? ¿Pensás que sería útil legalizar las drogas en ese sentido? Hay que ver, las drogas es un término que no tiene ningún tipo de sentido porque es un término carpa, un término paraguas que cada droga es distinta y tiene efectos distintos y destruye tu vida en magnitudes distintas. O la mejora. Habrá drogas que quizás mejoren la calidad de vida de una persona, quizás la marihuana. Yo te puedo decir, en mi experiencia personal, los hongos de psilocibina han tenido un efecto sustancial en mi cambio de enfoque en la vida y ha sido muy positivo. No tienen la capacidad de hacerte un adicto a esto, no significa que no venga con riesgos, pero es experimental y se están planteando experimentos en Estados Unidos y se están trabajando sobre los potenciales usos terapéuticos que tengan. Ahora, ¿hay alguna droga que pensás que sería útil legalizar? ¿Y a quién le convendría que no sea legalizable? ¿Es el lobby del alcohol? ¿Es el lobby del tabaco? ¿Son los políticos mismos? Porque si algo es ilegal, eso lo empujas al mercado negro, lo cual estás poniendo plata en personas que tienen la menor cantidad de escrúpulos porque ya están de ese lado. Sí. Y al mismo tiempo no estás recibiendo parte de impuestos que esa industria podría hacer si fuera legalizada. Ahora, el problema que tendríamos si legalizamos todas las drogas de un día al otro es catastrófico. Pero ¿tenés algún pensamiento sobre algunas drogas que crees que se deberían legalizar y que tendrían efectos positivos? ¿Estás en contra de la legalización de drogas? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que tal vez con la única que haría una excepción, como hay ciudades de Estados Unidos, es la marihuana, y muy bien regulado eso, ¿no? Dosis mensual, la edad de consumo.
Pero también hay que reconocer la cultura argentina. En Argentina eso no va a suceder, y mucho menos como lo plantearía la ley. O sea, acá en Argentina, en las villas, yo hace poco estuve en Barrio Müller, estuve en Nuestro Hogar 3, donde la crisis de drogadicción está en esos barrios. Porque uno tal vez ve en Nueva Córdoba, ve en los bulevares principales, San Juan, Irigoyen, pero en los barrios es mucho peor. Y ahí hay chicos ya de 12 años que probaron el Paco, ¿me entendés? De 12 años que se están drogando. Yo creo que se necesita mano dura, genuinamente, y la mano dura es una decisión política. En El Salvador, Bukele demostró que si vos querés terminar con el narcotráfico, con las pandillas, tenés que tener mano dura. Y funcionó. ¿Qué es lo que sucede acá en Córdoba? ¿Qué es lo que sucede en Rosario que no se solucionaba? Y bueno, justamente porque los políticos están metidos de por medio. Sin ningún tipo de duda eso. O sea, y sucede con eso y sucede con un montón de ámbito más. Ni hablar, creo que las CIRAS era el sistema de importaciones y exportaciones que había antes, que era un sistema de coimero, literalmente. ¿Por qué? Porque arbitrariamente el Estado decidía a quién le aprobaba y a quién no le aprobaba. Entonces, ¿de qué única manera había que a vos te aprueben el trámite? Y tenía que ir con el político y decirme, bueno, ¿cuánto me cobra para liberarme este container? Y ahí pactaban. Bueno, esto sucede exactamente igual. No sé, boludo. Entiendo el término mano dura, pero ¿te referís contra las personas que consumen? ¿Te referís con las personas que se los encuentra con tenencia de más de una dosis personal? Y eso sería cárcel efectiva. ¿Es por ahí? No, yo creo que primero que nada son por los peces gordos, ¿no? Por todos los laboratorios, los lugares donde se produce. Mira, yo soy técnico químico de secundario y es muy fácil rastrear todo el origen de la droga, de dónde viene, de qué país, todo por muchos factores químicos y también hacerle la trazabilidad hacia dónde se va esa plata, ¿no? Yo creo que primero que nada y con los grandes productores, con los que lo comercializan y con todo el que meta la mano ahí. Obviamente, o sea, si a vos te agarran en la calle y tenés 1 kilo de droga, y vas a ir preso seguro. Y me parece que esté bien, por supuesto, por eso no es para consumo personal. Yo haría la excepción cuando es para consumo personal, sí, yo creo que, no sé, un G de porro no hay problema. Ahora, acá en Córdoba la crisis no es de porro, es de Paco. O sea, acá en Córdoba el Paco está muy metido en los barrios. No tengo idea del mundo del Paco, pero presumo de que es algo barato de conseguir y accesible a todas las personas y debe tener un efecto que te deje muy loco muy rápido. Entonces Sí. debe ser funcional en ese sentido. ¿Cómo es la onda? Sí, no, bueno, el Paco químicamente hablando es el residuo que queda cuando se produce la cocaína, digamos. Y sí, justamente es una droga no solo muy barata, sino que muy dañina. O sea, terriblemente dañina porque cuando se hace la depuración, digamos que vos terminás teniendo el alcaloide de cocaína como tal, bueno, lo que queda, eso es el Paco, y eso tiene ácidos, tiene bases, tiene reactivos químicos que no fueron neutralizados, y todo eso es lo que la gente fuma, ¿me entendés? Es lo peor de lo peor. Justamente por eso es tan dañino. Te diría que el Paco en Argentina es como el fentanilo en Estados Unidos. O sea, nosotros acá no tenemos fentanilo, pero tenemos Paco. Y te vuelvo a decir, llega gente muy joven, chicos de 12 años en situación de vulnerabilidad, que lo último que necesitan es tener una adicción en su vida, prueban el Paco y se arruinan la vida para siempre. Porque, hago el paréntesis, la droga en el ser humano es muy mala porque te diría que perdés la capacidad de razonar y de ser persona. En muchos temas, a mí me gusta mucho el rap, y muchas frases que dicen, prueban la droga y dejan de ser ellos mismos, hacen cosas que nunca hubieran hecho en su vida, solo por querer consumir. Porque la sensación y lo que genera en el cuerpo es tan fuerte que una persona no se puede resistir. Y justamente por eso el labor preventivo. ¿Qué se me viene a la cabeza? Quizás nos vamos a meter en otro terreno, pero creo que la voluntad al consumir drogas, la mayoría de drogas, la mayoría de las personas, es de escapar de una responsabilidad o de un sufrimiento que no soportas en estado de sobriedad. Entonces, el mundo es demasiado pesado en mi estado natural, ¿qué dirías? Neuroquímico, así que necesito cambiarlo en pos de que sea sobrellevable al menos por un tiempo. Sabes que no va a ser para siempre, pero es como que es como la monja que va hacia la luz, ¿me entendés? Es como, esto me llama y como por un ratito Dios baja, me abraza, me dice que está todo bien y mañana la paso como el ojete y tengo migrañas y cosas, pero qué sé yo, la resaca vendrá mañana, no hoy. Ese es un problema del Homero de mañana. Qué sé yo. No sé, hermano. Creo que también, en otros términos, es una búsqueda de lo trascendente. Y no quiero descarrilar la conversación a hablar puramente de religión, pero me parece que es parte de una sociedad el hecho de dónde ponemos lo trascendente y qué es lo que estamos buscando. Y creo que
cualquier persona que consume droga está buscando esa trascendencia en un lugar equivocado, pero buscándola de igual manera. Eh, Te haría la excepción de las pocas personas que usan las drogas como en términos espirituales para una conexión más profunda con la trascendencia. Por eso menos del 1%. Yo digo que es la minoría, pero creo que también no tenemos una educación sobre las drogas en cuanto a eso. Creo que tenemos este problema de hablar como de las drogas. Y creo que esto es históricamente, volviendo a Richard Nixon, ¿qué será eso? Fines de los 60, principios de los 70, está todo este problema de la... No sé cómo decirlo en español, pero está la guerra de Vietnam y se ponen con todo este movimiento hippie que estaban tomando un montón de LSD y el amor libre y el amor y paz y toda la movida, y el movimiento hippie estaba en contra de la guerra en Vietnam. Hay un acto, una ordenanza, vamos a decir, en la cual pasan a la gran mayoría de las drogas a que sean Schedule 1, peligrosidad número 1. Sí, Entonces, el problema es que embarró la capacidad de que las personas tuvieran acceso a eso sin que estuviera criminalizado. Y creo que hay muchos, no sé si muchos, pero creo que hay un uso de algunas drogas y por las cuales yo abogo, es la palabra, las cuales, no quiero decir promuevo, pero las cuales defiendo y quiero hacer un gris, es sobre las drogas naturales. La marihuana, el problema es que la marihuana también está genéticamente modificada para que tenga un montón de THC y estaría buenísimo que estuviera legalizado y que vos vayas al kiosco y así como te compras una coca, que es la misma que la coca del lado, que es la misma que la coca del lado, que sepas que te comes una gomita de marihuana y sabes exactamente cómo te vas a sentir. Eso sería buenísimo y también evitaría un montón de problemas de paranoia y de salud. Sería mucho más seguro en ese caso. También tenés el pro de los impuestos y economía, qué sé yo. En términos de los hongos psicodélicos, es una experiencia mucho más fuerte, que debería estar mucho más controlada, de la cual debería estar estudiado cuál es la dosis, cómo se consume, un consumo responsable, pero creo que tiene la capacidad de hacerte una mejor persona al corto plazo. Los reportes y los testimonios del consumo de hongos de psilocibina, muchas personas dicen que son las experiencias más representativas y significantes de su vida. Incluso más que su casamiento, la vez que tuvieron su primer hijo. Es como, sí, todo esto, pero esto fue muy significativo para mí. Yo creo que hay un uso de drogas que pueden tener ese uso espiritual. Estoy de acuerdo con vos. Es la minoría, pero creo que esas son a las cuales deberíamos apuntar. Pero creo que de igual manera es volver a la idea de qué estamos buscando como sociedad y como individuos. Y en tal caso, ¿cuál es la trascendencia y cuál es el mandato social? Estuve hablando con un amigo hace muy poco y lo que proponía él es que antes el mandato era casarte, tener hijos, y así como ese era el mandato antes, ahora es hacerte rico y famoso. Entonces, no creo que sea una base sobre la, ¿qué dirías? Una base sólida sobre la cual construir una sociedad, sobre todo porque es una visión muy individualista de la vida. Tener una familia es precisamente comunal. Vas a tener que conocer al padre al lado, con quién se junta tu hijo. Es una visión comunal. La visión de hacerte rico y famoso, en principio no tiene nada de malo si lo sabes integrar en una moralidad y en un tipo de comportamientos. Pero si es únicamente eso, y eso es lo más importante, y eso actúa como tu Dios guiando tus acciones, creo que vamos por un muy mal camino. Me interesa preguntarte sobre tus intuiciones al respecto. Si te sentís como hablando de religión, lo que sientes como, ¿pensás que deberíamos tener algún retorno a expresar ese mandato social o a crear una nueva visión del futuro que tenga integrado una configuración moral, una estructura moral sobre la cual la sociedad se tenga que regir? ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo creo que es un tema complejo, muy complejo. La humanidad no tiene la respuesta. Justamente lo que busca la filosofía, ¿no? El por qué estamos acá. Y no, nadie tiene la respuesta. Justamente es lo lindo y al mismo tiempo feo de la vida decir por qué estamos acá, cuál es nuestro objetivo en la vida. Yo creo que, bueno, la cultura tiene mucho que ver, justamente lo que decís vos ves las grandes masas, hacia dónde van los grandes movimientos, y la gente lo suele seguir, lo mismo los artistas. O sea, vos escuchás tu artista y quieras o no, te estás formando políticamente y filosóficamente con una filosofía de vida, porque es lo que te transmite. Yo en ese sentido no creo necesario que haya algo impuesto y que digan, este es el manual cómo ser buena persona y todo el que se sale de esta regla está mal. Yo creo en la libertad del individuo y que cada uno sea dueño de su propio destino. Como definía Milei el liberalismo, que es el proyecto restricto de el respeto al proyecto de vida del prójimo
basado en el principio de no agresión y la igualdad ante la ley. Justamente ese principio de no agresión, a ver si vos tu vida querés dedicarla a estar en un lago pescando todos los días, alejado de la sociedad, podés estarlo. Mientras no afectes a un tercero, está todo bien. Yo creo que el problema está cuando te entrometes en la vida de un tercero o de alguien más. Y no individualmente, sino justamente el Estado, por ejemplo. Bueno, te vuelvo al tema de atrás porque creo que te los voy a vincular porque me parece que es muy interesante. La gente que cae en drogadicciones severas y es la gente que vemos en la calle, son la gente más vulnerable de la sociedad, son los escalones más bajos. Es la gente que normalmente nació en una villa, no tuvo acceso a la educación, su núcleo familiar estaba roto, tanto a nivel relación, seguramente la madre y el padre separado, como también a nivel de contención emocional, y ni hablar de lo económico, y que fue expulsada del sistema. Y es la que más tendenciosamente tiene a caer en esas adicciones. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente la vida no resultó como tal vez debería haber resultado. En el sentido de que, te voy a poner un ejemplo bien conciso. Un chico de 12 años que crece en la marginalidad absoluta. Barrio Müller de Córdoba. Hablemos de un barrio acá de Córdoba, donde lo único que hay son basurales a cielo abierto, donde el Estado no llega. Porque cada vez que un político se roba la plata para una escuela, no le está cagando la vida a una persona, le está cagando la vida a todo un barrio, a generaciones. Porque si ese chico, esa plata de esa escuela no se robaba, ese chico podría haber tenido acceso a educación y ser alguien en la vida. Y justamente ahí está el problema, que el Estado se intromete de más, se cree que es Dios, los políticos se creen que son dioses y que pueden decidir sobre tu vida. Vos cómo te tenés que vestir, qué tipo de marcas podés comprar, todo. Te digo, hasta la música, porque cuando el Estado contrata a un artista, en detrimento de otro, lo que está haciendo es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque contratan al artista que habla bien del gobierno y no el que habla mal. Entonces, así van formando la cultura o la opinión pública y te tienen a vos de esclavo. Y bueno, tal vez me fui muy por las ramas, ¿no? Pero volviendo a esto, ¿no? Las drogas, como vos dijiste, yo creo, comparto en cierta medida que es una salida a la realidad. Ahora, yo creo que no solo hay que atacar el problema de la droga, o sea, de la persona que va y consume, sino también cómo llegó a esa situación. Y es justamente por esto que te digo, entornos muy desfavorables donde el Estado no llega, agrede, porque la guita se gasta en otras cosas, porque te digo, tal vez a ese chico le hubiera cambiado la vida tener una educación de calidad. Y la plata de esa escuela se la robó un político. Ahora, hace poco salió una noticia, una empresa de seguridad fantasma recibió de la provincia del Ministerio de Educación más de 4.000 millones de pesos en seguridad. En ninguna escuela del secundario, ni primario, ni de nivel inicial hay un policía ni nadie parado en la puerta cuidando, haciendo labores de seguridad, ¿te das cuenta? Y decime cuánta vida, cuántos jóvenes se le hubiese cambiado la vida si esa plata se hubiera dedicado a su educación, a una beca, porque normalmente yo he ido a barrios a hacer el apoyo escolar y bueno, trabajo de asistencia social, y vos te das cuenta que realmente no tienen nada, o sea, genuinamente no tienen nada. Y el político que va y roba, te digo que merece el fusilamiento. O sea, porque le está robando el futuro y una vida a un chico. Va a decir, no lo mata, no va y no le pega un tiro. No, pero le roba la posibilidad de estudiar, le roba la posibilidad de comer, le roba toda la posibilidad de tener salud. Ni hablar en el tema de la droga. Normalmente los chicos más vulnerables, porque sus padres, su núcleo familiar, está metido en el mundo de la droga. O sea, son adictos. Son chicos que nacen sin contención. Entonces, es el lugar donde más la plata del Estado tiene que llegar y donde menos llega. Ni hablar lo que pasaba a nivel nacional, y con esto concluyo, de los famosos punteros políticos, que te daban un plan y vos le tenías que devolver el 50%. O sea, nosotros teníamos gente en Argentina que necesitaba esa ayuda. O sea, necesitaba esa ayuda, e iba un político y le sacaba la mitad. O sea, una persona que tal vez ganaba a día de hoy, digamos, 200 lucas de una ayuda que le da el Estado, y el político se quedaba con 100. Y eso está mal. Está mal, porque los políticos usan el Estado para servirse y no para servir a la sociedad, que es lo que realmente debería de ser, porque ven la política y el Estado como un negocio. Sí, no estoy tan lejos tuyo, hermano. Por ahí tengo fantasías. Una vez al mes, por lo menos, tengo esa fantasía de que vuelva la guillotina en la plaza pública. Acá en la Plaza San Martín. No estamos tan lejos. Pero sí, verdaderamente creo que hay algo perverso en eso y probablemente sea de las peores formas de traición es a un pueblo que te elige con esperanza, o al menos por miedo a que caiga en manos de otro. Quizás no siempre es tan bella el ir a votar, pero que esa persona o ese grupo de personas decidan beneficiarse a sí mismos en detrimento del pueblo, me parece que debería tener la sanción máxima. Ahora,
filosóficamente somos de base cristiana. Cuando tenés el principio de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, significando que cada uno tiene valor intrínseco y que no deberíamos matar a nadie, caes en que no existe la pena de muerte en la gran mayoría de los países de base cristiana. El nuestro no siendo la excepción. Lo recuestiono eso. No lo sé, la verdad. Me parece muy interesante la discusión. Pero también, y preguntándote a vos sobre esto, que sos estudiante de la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cuál es tu pensamiento sobre esto? Sobre cuáles deberían ser las repercusiones y las represalias, pero incluso si están, porque tengo entendido, y lo he hablado mucho, como, che, deberíamos poner castigos por hacer estas cosas. Me dice, vos sos boludo, más vale que están, pero no se aplica la ley. Entonces, tenemos otro problema en nuestra bella y amada Argentina, que es que la ley no funciona como debiera funcionar. ¿Hay una solución para eso? Porque el problema es, si no te metes con la justicia no está andando por sí sola. Pero si te metes con la justicia tiende a servir a los poderosos. Entonces, ¿cómo ves que es ese camino del medio muy finito para arreglar el problema de la justicia en Argentina? ¿Cuál es tu intuición sobre esto? Bueno, primero que nada, y lo que decís vos, el tema de las penas. Yo cuando estaba estudiando Derecho Penal, la verdad, se lo digo a la gente, me caí de culo cuando veía que una persona que había robado millones del Estado, tal vez entraba un año a prisión y salía, cuando le cagó la vida a miles de personas. Porque te vuelvo al ejemplo de antes, una persona que se roba la plata para una escuela, para un hospital, lo que sea, para una ruta, es gente que hace un daño enorme a la sociedad, porque por una ruta transitan millones de personas, lo mismo en una escuela, en un barrio que se necesita, va todo el barrio ahí, barrios tal vez de 10.000 personas, y las penas son muy bajas. Miremos, mira, te voy a poner el caso de Cristina, 6 años, en su casa, en una casa que en el común denominador de la población argentina ni en sus mejores sueños se puede imaginar tener. Y eso porque está en Recoleta. Ni hablar los hoteles que tenía en el sur, que si se iba a uno de esos te pegaba un tiro, decir, vive mejor que cualquier estilo de vida que anhelaría un argentino de bien que se gana el pan dignamente. Entonces, para mí ese es el primer punto donde flaquea la ley. No puede ser que el gil laburante se mate laburando y no llegue ni a la mitad de lo que consigue un político corrupto. Y de que encima, cuando lo atrapan, que son los mínimos casos, está 6 años y sale de nuevo y dispone de todos esos bienes que se robó. Eso primero que nada. O sea, acá en Argentina tenemos que dar vuelta al enfoque y premiar al que hace las cosas bien y castigar con la pena más dura a la persona que hace las cosas mal. Estamos 100% de acuerdo en eso. Incluso, pero creo que el punto es este. Más allá si cambias la ley y decís, bueno, esto que antes era un año o 6 años, ahora son 25, 30, pena de muerte, perpetua, lo que quieras elegir. Sí. Se tiene que aplicar. Ese es el punto, creo. No se están aplicando las leyes que están ahí. Y quizás es parte del trabajo de los abogados y por eso es una profesión muy interesante y me parece fascinante hablarlo con las personas que estudian Derecho, de que está esto de la legítima defensa. Entonces alguien va a abogar por vos, en el mejor de los casos, a tener la pena mínima. Pero si logra ese cometido, ¿hay justicia realmente? Tenés justicia en cuanto a que le diste la chance de una buena defensa. Ahora, si con los bienes que tenés podés comprar la mejor defensa, y la otra, que dirías, el fiscal no era tan bueno o lo que sea, terminás ganando y terminás saliendo aireado de esa situación. ¿Cómo la ves? ¿Pensás que está corrompida la justicia o estás quizás saturada? Quizás no hay suficientes recursos dentro de la justicia como para llevar adelante eficientemente y dar justicia en tiempo y rápido a todo el volumen de casos que está recibiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál pensás que es la vuelta y la salida de esto? Bueno, primero que nada, es un fenómeno multicausal. O sea, tenemos por un lado las penas. Es muy difícil encuadrar estos hechos de corrupción justamente en lo que estipula el código. El carácter probatorio es muy complejo. O sea, tenés que tener casi que haberlo agarrado como pasó, creo que fue en La Rosadita, que los cazaron contando dólares. O sea, es muy difícil. Segundo y no menos importante, la casta judicial. O sea, entendamos que los políticos no actúan solo, no es que viene acá, no voy a decir nombre de ninguno, viene un político, abre la bóveda del banco y se lleva la plata. Es toda una red extremadamente compleja que toca varias áreas del poder. Toca el poder de los medios de comunicación, que hablen bien de él, toca la justicia, cuando tienen amigos jueces, cuando se anticipan. Es lo que está pasando en la causa AFA a día de hoy. O sea, los locos se llevan las cosas antes que sucedan los allanamientos.
¿Y eso qué te demuestra? Te demuestra que hay alguien dentro del Poder Judicial que está avisando que va a pasar eso. En el caso este de la Rosadita pasó lo mismo. 4 horas antes salía gente y está grabado en cámara, esto, o sea, todo esto está en la causa y la gente lo puede ver. Se estaban llevando todos los archivos. Vaciaron la financiera. Entonces, todo un sistema corrupto, no es solo uno de los poderes. Entonces, eso por un lado. Las penas. La casta judicial que actúa a favor de los intereses de un político. Y yo creo que la parte económica también es muy importante. Pero tiene mucho que ver con esto del libre juego que te da las leyes en Argentina. O sea, también te digo al principio lo que vos decías, yo creo que cada uno tiene el debido proceso, el derecho al debido proceso es una garantía y está bien eso. Porque tampoco vos podés tener un Estado que te dice vos sos culpable y ya sos culpable. O sea, no hay que llevarlo a ningún extremo. Pero es verdad que el sistema está diseñado, en el caso de Argentina, y yo lo veo, para que caigan los menos posibles. Y esos menos posibles que caen, muy rara vez es un poderoso. Eso, mira, lo decía Zaffaroni, que aunque estaba errado en las conclusiones que daba, yo personalmente lo que opino, creo que las primicias eran buenas, en el sentido de que principalmente el sistema penal actúa sobre el más carenciado y no sobre los poderosos. Eso estoy de acuerdo con él, su primicia era válida. Ahora, la conclusión que llegaba a él, que decía que había que darle la menos penas posible a las personas que caían en el sistema penal, justamente por esa condición desfavorable a nivel de sociedad, ¿no? De ser los estratos más bajos, ahí no estoy de acuerdo. Pero la premisa es válida, de que el sistema está diseñado para que el poderoso se salga con la suya y el indefenso, el vulnerable, no. Hermano, me dejaste en ese punto. Te voy a ser sincero. Necesito un pipi break. ¿Sí? Necesito pasar al baño. Quiero seguir prestándote atención lo más que pueda. Y mi vejiga me está impidiendo hacerlo. ¿Me das 2 minutos? Damos 2 minutos. Bien ahí. Estamos de vuelta. Más rápido que de pronto. Bien, hermano. Creo que llegamos a un callejón sin salida porque se me acabaron los recursos para preguntarte sobre la justicia. Pero sí, es un problema muy jodido. Quiero volver un par de cosas. Uno, el liberalismo como tal. Y tengo 2 cosas para decir sobre eso. A mí entender esto que me dabas la definición que da mi ley sobre el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo bajo el principio de no agresión y de Igualdad ante la ley. igualdad ante la ley y supongo que también respeto por propiedad privada y algunas otras cosas más. Pero por ahí creo que de base tiene una base filosófica y tiene una base religiosa. Creo que la base religiosa es esta. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ende todos tenemos un valor intrínseco. De ahí creo que viene la idea del principio de igualdad ante la ley. También tenía otras cosas, la religión, que creo que estamos perdiendo. Entiendo el punto del individualismo y estoy de acuerdo con vos en que no me gusta que el Estado me imponga cosas. En eso creo que tenemos la misma intuición. Ahora, creo que tiene que haber algo que nos una, porque somos únicamente individuos. Cada uno con su proyecto irrestricto, con su proyecto individual, no tenemos nada que nos una. Creo que las personas que no tienen nada que los una o ciertos comportamientos, por ejemplo, nos saludamos hoy cuando llegaste, nos dimos la mano. Eso es una convención social. Si yo no supiera cómo tratarte, y vamos a decir, yo vengo de un pueblo en el cual nos saludamos con cachetada, yo te doy una cachetada, vos pensás que vamos a tener que tirar golpes, derecho, y quizás yo estoy dándote una bienvenida calurosa. Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos una serie de comportamientos y de normas para saber qué está bien y qué está mal. El punto que siempre traigo a colación es esto. Estamos en la calle. Pasaron cientos de personas atrás tuyo. El hecho de que vos hayas podido estar concentrado en la conversación denota que estás tranquilo y estás en un mundo del orden. Sabes cómo comportarte en una peatonal en Córdoba. Si bien esto es poco convencional, sabes que las personas que pasan por acá no tienen malas intenciones contra vos y contra tu integridad física. Si pensaras eso, estarías paranoico y ansioso. No es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque sabes cómo actúan y podés predecirlo. Si no pudiéramos hacerlo, la sociedad colapsa. Tanto en cuanto al respeto de la vida, como si estás en un lugar en el cual hay una guerra civil, eso es caos. Eso es una sociedad que se está disolviendo. Creo que tenemos que tratar de encontrar qué es lo que nos une más allá del bienestar económico. Creo que seguimos siendo de alguna manera en comportamiento y en acciones. Creo que la mayoría nos comportamos como si fuéramos cristianos sin tener de base el dogma. Hay mucha gente que me dice, yo creo en Dios pero no voy a la iglesia. O yo creo en Dios pero no en la religión católica.
cosas así. De igual manera, las convenciones, las bases sociales sobre las cuales nos comportamos siguen estando ahí. Pero a mi entender, es como dijo Nietzsche cuando declara la muerte de Dios, dice como que quizás es una lectura que estoy haciendo mal y como, bánquenme esta, no estudié, no fui a la universidad. Es algo así como que estamos viviendo sobre el cuerpo en putrefacción de Dios. Creo que ese es el caso. Creo que si bien nos estamos alejando de la religión, sostenemos esa base todavía. Pero no sé si es indefinidamente podemos hacer eso sin colapsar. ¿Qué nos va a unir? Y te quería preguntar eso, si bien dándote la razón y estando de acuerdo con vos, de que el individualismo o la capacidad individual de trazar tu destino sin que el Estado te imponga o te diga que sí y que no, más allá de lo básico de normas de convivencia, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué nos va a unir como sociedad? No que lo imponga el Estado, porque ese es el otro problema. Cuando caes en que el Estado es la representación de la sociedad y es Dios, caes en el comunismo, caes en el fascismo, en el totalitarismo a través del Estado. Creo que esa no es la solución. Creo que debería ser de abajo para arriba. Pero ¿qué es lo que nosotros, como ciudadanos, como el pueblo, como parte de esta comunidad, vamos a traer de abajo hacia arriba? Y creo que eso tiene que ser esto de los valores. ¿Se perdieron los valores? Bueno, ¿de dónde van a venir esos valores? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿A qué deberíamos estar comprometidos? ¿Y qué nos va a unir a nosotros? Quizás te estoy divagando, pero te quiero preguntar sobre si pensás que nos estamos uniendo más o que nos estamos separando más. Y también traértelo a colación, y quizás estoy hacer malabares con muchas pelotitas, pero con esta polarización que estamos sufriendo en todas las sociedades que tengan redes sociales, se está viendo una polarización. Esta idea de los argentinos de bien y los antipatria, de cualquiera de los dos lados, o los cipayos, o lo que quieran, el lenguaje que le quieras poner, ¿pensás que nos está rompiendo más de lo que nos está uniendo, o viceversa, pensás que estamos teniendo un momento de reconciliación patriótica en base de que todos somos argentinos sin importar cómo queremos que nuestra patria, si los dos queremos que la patria esté mejor, es una cuestión de ver el cómo, y quizás estemos en desacuerdo en el cómo, pero los dos somos argentinos. Hoy por hoy creo que estamos rompiendo eso. ¿Cuál es tu observación sobre esto? ¿Pensás que nos estamos separando más, que nos estamos uniendo? ¿Pensás que deberíamos emerger otra estructura que nos haga mantenernos unidos? ¿Cómo lo ves? Bueno, fueron varias preguntas, así que voy a intentar ir de principio a final. Primero que nada, el tema del Estado, ¿no? Y esto que nos une, digamos. Yo no soy anarcocapitalista. Yo creo que debe existir un Estado. Yo soy liberal clásico, pero creo que tiene que estar reducido a la menor expresión posible en servicios básicos, como el tema de salud, como es el tema de seguridad, como es el tema de educación. Un Estado eficiente, que funcione y que justamente le dé estas posibilidades a la gente de realizar su proyecto de vida. Bueno, esa es mi idea, mi concepto de Estado, creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando se empieza a meter en muchos lados, al final no soluciona nada. Sin decir que el Estado, recordemos que no es un ente superior, no es Dios, son personas, son políticos, y todos sabemos cómo son los políticos. La realidad que se usa el Estado para perseguir a opositores, eso ha sucedido en la época de Cristina con la FIP. O sea, creo que fue Del Potro que se había negado a reunirse con Cristina o Néstor, no me acuerdo exactamente qué presidente, y al día siguiente tenía la FIP. Entonces, el Estado no tiene que ser absoluto y omnipresente y como un dios de regular la vida de todos. Tampoco creo que no deba existir. Yo creo que debe existir un Estado que supla las necesidades básicas de la gente, como te vuelvo a decir, educación, salud, seguridad, justicia, todo respaldado en garantías. Ahí vos me decís, ¿cómo nos podemos guiar como sociedad? ¿Hacia qué nuevo modelo a mí me gustaría ir? Yo creo que hay que volver a las bases de Alberdi, personalmente. Donde justamente el Estado está delimitado, sus facultades son limitadas y los derechos y la libertad de la gente es lo suficientemente amplio como para que cada uno haga y decida de su vida. Creo que eso es lo más importante y lo que se perdió. La Constitución argentina, yo creo que a nivel jurídico es una joya que no hay en otro lugar del mundo. O sea, es más, tiene cosas que ni siquiera la Constitución de Estados Unidos en su momento tenía. Fue una constitución muy avanzada para su época. Tristemente, bueno, tuvimos la historia de los golpes militares y la interrupción del orden democrático que fueron desgastando esa institucionalidad que requiere la Constitución. Porque la Constitución no deja de ser una hoja de papel que si no hay el poder real para ejercerlo, es un papel más, es un libro más. Yo mañana te traigo un diccionario y te traigo una Constitución y te digo cuál es la diferencia. Y el poder que tiene el Estado y que tiene la sociedad para hacer aplicar y regir esas leyes.
Entonces también eso es muy importante, que el Estado, lo que hablábamos al principio, ¿no? De la justicia. ¿Existe la justicia si el que roba no va preso? Es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, te digo, yo creo que no. Lo mismo la Constitución, te digo, ¿existe un verdadero orden democrático si no se hace respetar la Constitución? Si la cultura que debería de ser libre, se financia con el Estado y el Estado decide qué cultura fomentar y qué no. Lo mismo la libertad de expresión. ¿Existe libertad de expresión si en una provincia vos tenés periodistas a los que se le paga plata? O sea, son empleados públicos, quieras o no son empleados públicos, y su trabajo es hablar bien del político de turno, que al final es su jefe. Entonces, bueno, yo creo ahí que el cambio debería estar en eso. Tocando un poco la religión, nosotros estamos formados en los valores de Occidente. O sea, Argentina fue un país de inmigrantes. Vos, yo y creo que el 99% de los que pasaron por esta calle hoy, vos le preguntabas hace 2 generaciones dónde venían tus antepasados y te van a decir o de Europa o de América. Y es una realidad cultural. O sea, nosotros somos un país hecho de inmigrantes. Y bueno, tiene sus pros y sus contras. O sea, en Argentina, todo eso es algo que pienso yo, no te digo que esté comprobado ni nada, pero digo, se mezclaron países que en Europa se estaban matando a muerte y acá se casaron y tuvieron hijos. Entonces, bueno, culturalmente es complicado, ¿viste? Vos vas a Buenos Aires y hay muchos que te dicen es parecido a Madrid, venís a Córdoba, te dicen que es parecido a Italia. Es como que somos un reflejo de lo que fue Europa en su momento y tenemos los mismos problemas que tal vez ellos ya a día de hoy superaron y tienen problemas nuevos, ¿no? Como el tema de la inmigración, pero que nosotros estamos viviendo recién ahora. O sea, venimos en un desfase, yo diría, de 40 años. Te hablo del caso puntual. Bueno, ya los fascismos sucedieron, por ejemplo, de 1930 más o menos a 1945, 1955, ¿no? Todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros recién lo vivimos en el 76 acá. Tenemos un desfase ahí. Lo mismo la llegada, digamos, de las democracias fuertes, ahora este tinte liberal. O sea, nuestra región en particular y Argentina puntualmente, yo siento que viene como con un retraso de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, que es de donde nosotros descendemos. Y tenemos que estar orgullosos de eso. Yo creo que mucho tiempo acá en Argentina era como, está mal sentirse identificado con un inmigrante y con un país de Europa, pero sí, la receta que nosotros comemos acá, la pasta, la pizza, todo eso, todo viene de nuestros inmigrantes, son nuestras raíces y no está mal reconocerlo. Acá no, ninguno desciende de mapuche, son la gran minoría. Y bueno, que desde un Estado se haya querido instalar que ahora de repente todos somos afrodescendientes, descendemos todos de los aborígenes, para mí está mal, porque no es la realidad. Y justamente ahí volviéndote al Estado y cómo quiere moldar la cultura. Durante mucho tiempo se fomentó que la idea esta de la famosa diversidad y que todos descendemos de pueblos originarios, cuando no es real. O sea, en Argentina, tristemente no. Ahora, tal vez vos me decís, y tal vez en Chile sí, en Brasil sí, en Bolivia sí. Y sí, pero porque somos naciones diferentes y somos pueblos diferentes. Bueno, eso y la última parte que me habías preguntado, la verdad que se me fue, no sé si me puedes refrescar. Te quiero hacer énfasis en eso. Déjame repreguntártelo más en específico. ¿Pensás que a largo plazo, si no le encontramos la vuelta... hermano, me pegaste un volantazo terrible. Me dijiste, hay que volver a las bases, y dije, listo, Dios, patria y familia, vamos por ahí. Y me dijiste la Constitución de Alberti, lo cual estoy de acuerdo, buenísimo también. Pero te quería hacer énfasis y tratar de entender cómo lo ves a la utilidad barra necesidad de la religión. Creo que ya estamos en un punto en el cual hace muchos años y muchas generaciones tenemos una forma de ver la realidad materialista, como que pensar que la base primeramente es la realidad de lo que es. Entonces la ciencia me puede decir de qué está hecha esta silla, pero la moralidad y el mundo como un enfoque de un foro Más espiritual. tal cual. ¿Es un foro de acción o es el mundo de la experiencia y el mundo visto como un teatro? Si lo ves en ese sentido, esto que te estaba planteando de alguna manera, esto de que estés en el dominio del orden, también expuesto por la regulación temperamental que estás teniendo. No estás desordenado, no estás caótico. Estamos tranquilos, no tenés hambre, no tenés ganas de hacer caca, lo que sea. Está pasando gente y no te estás volviendo loco. En términos del mundo, del mundo visto como un foro de acción, espiritualmente hablando, creo que tenemos que revivificar y volver a esa forma de entender la realidad para no perdernos de las bases, de dónde venimos. Creo que hay dos fuerzas metafísicas necesarias que son tanto el orden como el caos, el progresismo y el conservadurismo. El conservadurismo te va a decir, esto es lo que funciona, quédatelo. El progresismo te va a decir, che, esto es lo que podemos reestructurar. Si alguna de las dos se corrompe y se radicaliza, o si tenemos un extremo, un péndulo que va hacia el extremo, cosas malas pasan y las sociedades colapsan, sea por exceso de orden y por un orden estático,
como puede pasar en el caso de cualquier totalitarismo, porque no hay suficiente dinamismo ni recambio de ideas, porque estás hablando en contra de los poderosos, entonces te matamos, esas ideas no vienen a recambiar y a revivificar la sociedad, o como un exceso de progresismo de olvidarte de las bases y de lo que funcionaba y rompiste el sistema y no sabes cómo armar de vuelta la bicicleta y se colapsa. Creo que estamos un poquito en eso, porque no estamos trayendo a colación ni estamos trayendo la utilidad y las moralejas que tienen las historias de la Biblia, la moralidad codificada en las historias de la Biblia. Te quería preguntar por eso, disculpa que estoy haciéndolo muy largo, pero te quería preguntar si pensás que a la larga, si no revivificamos y reinterpretamos las historias de la Biblia y no las tenemos como base de lo que nos une, la cruz, estando en la catedral en el centro de la ciudad y adentro de la catedral, en el centro de la catedral, estando la cruz, simbolizando el sacrificio y el trabajo, el sacrificio individual en pos de un futuro mejor, de traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Pensás que sin esas ideas, la idea de la cruz, la idea del sacrificio, la idea de la Sagrada Familia y la cruz como la base de la comunidad, a la larga la sociedad se termina disolviendo? Y te estoy preguntando en general, más allá de Argentina, que estamos hablando de Argentina, la sociedad occidental, ¿pensás que puede subsistir, replicarse y florecer a largo plazo sin traer eso con nosotros hacia el futuro? No, primero que nada, yo creo que todos los valores, la moral, es igual que la materia, o sea, no se crea ni se destruye, se va transformando. Yo creo que es un lindo caso de análisis ver lo que sucede en Medio Oriente y hacer la comparación con nosotros y ver que evidentemente hay cosas que nosotros vemos mal de ellos, como ellos ven cosas malas nuestras, ni hablar, no sé, por ejemplo, te voy a poner uno muy, tal vez, muy forzado, ¿no? Pero te digo, ¿viste? No sé si creo que es la India, donde las vacas son sagradas. Y ven acá en Argentina que nos comemos las vacas y tal vez eso sería igual, perdón que justo hablaba muy cerca, sería igual que nosotros veamos que, no sé, que matan un perro acá. O sea, ese es su nivel de moral, digamos, sobre unos temas es igual al nuestro en otro. Pero no coinciden, digamos, ¿me entendés? Entonces, bueno, primero eso. Segundo, yo creo que, bueno, la religión forma una parte importante en la vida de la gente, pero no te puedo decir que es fundamental y mucho menos que hay que regularlo. Eh, No me toques. Quiero aclarar mi posición sobre eso. No digo que tenga que venir del Estado hacia abajo. Digo que tiene que venir de abajo hacia arriba. Si las personas deberíamos promover y tratar de volver a eso en pos de subsistir, y sin eso si colapsa la sociedad o si no. Si podemos vivir sin Dios de alguna manera. no, yo creo que sí se puede vivir sin Dios. No creo que colapse la sociedad. Tal vez citando un poco eso, vivimos sobre el pasado, ¿no? De esas generaciones que creían en Dios. Y bueno, la sociedad existía antes de que exista Dios, ¿me entendés? Pero bueno, es algo tradicional y es justamente esto de que, a ver, el pasado justamente va pasando y se van creando cosas nuevas. El futuro es incierto. No creo que tengamos que volver a como vivían en 1930, ¿me entendés? Para decimos así, la sociedad en esa época estaba ordenada. Bueno, sí, pero todavía hay muchas cosas que no. Creo que la sociedad va avanzando y ese avance que va sucediendo a nivel social es impredecible. Genuina, lo podés más o menos moldear, digamos, sí, tal vez sí. No sé, esto hablando de, no sé, los medios de comunicación, la cultura, todo, pero la realidad es que es impredecible, o sea, porque es la propia fisionomía y filosofía del ser humano, ¿no? Es impredecible, o sea, los imperios más grandes han caído. Entonces, bueno, es algo que sucede. Pero es un debate filosófico que creo que nos da para otras 2 horas más, digamos. Vamos a disponer 15 minutos. ¿Qué te parece? No, Vamos a jugar un... Bien ahí. Te quiero hacer un par de objeciones, a ver cómo lo ves. Voy a proponer una definición de Dios, ¿sí? Creo que Dios es lo que pones en la cúspide de tu sistema de creencias o de valores, como lo quieras ver. Eso va a guiar tus acciones. Tus comportamientos van a estar guiados por esta principalidad, esta idea que integra tu psiquis. Ahora, en esa forma de pensarlo o en esa definición, no hay tal caso o no existe la posibilidad de que no tengas un Dios. Simplemente tenés un Dios que une tu psiquis y te une con la comunidad, o tenés cualquier otro tipo de becerro de oro en términos de Éxodo. Creo que en ese caso, generalmente cuando sacás la moralidad y lo que está bien y mal y tratás de reconstituirlo, o lo que tiende a llenar ese vacío, es el poder. Si caes en un mundo en el cual no hay arriba, no hay abajo, y existe tu verdad y mi verdad, y caemos en el relativismo moral, este es el punto. Como, si no va a ser Dios, vamos a tener que tener una piedra que nos una moralmente. Si caemos en el relativismo moral y no hay arriba, no hay abajo, ¿por qué no robar, matar y violar? Y si eso se empieza a replicar en la sociedad, empezamos a tener problemas
no solamente en el terreno dialógico y guerras en el terreno dialógico, sino en la calle, con violencia física y con muertes. Creo que si bien es algo que une la psiquis del individuo, también tiene la capacidad de unir la psiquis de una comunidad. Y si esa comunidad deja de comportarse de acuerdo a lo acordado en los códigos morales, que no están impuestos ni están legislados, si bien la legislación pone ciertas reglas sobre, che, si matás a alguien, vas a la cárcel. Pero si mentís, no vas a la cárcel. Si robas algo a tu hermano, un chupetín, no vas a la cárcel, pero sigue estando mal, bajo el entendimiento que tenemos nosotros sobre qué está bien y qué está mal. Ahora, si nos perdemos de qué está bien y qué está mal, yo creo que ahí es donde empiezan los conflictos. Y si vos me decís, che, bueno, no hace falta que traigamos el Dios que ya teníamos, sino que podemos reconstruir uno. Lo que te preguntaría en ese sentido es si pensás que tenemos suficiente sabiduría, suficiente capacidad de crear una nueva narrativa. A mi entender, y esto es una precondición de mi argumento, es que esas narrativas, en un sentido de vista, en un punto de vista darwiniano y de evolución, creo que así como nosotros evolucionamos en términos biológicos, también las ideas van evolucionando de una manera en la cual las historias que son más propensas a ser recordadas porque tienen codificado algo realmente importante para nuestra supervivencia, son recordadas. En ese sentido está este biólogo evolutivo que se llama Richard Dawkins, que es el que le da el nombre de meme a esta unidad cultural. Creo que en ese sentido lo que es recordable a largo plazo debe ser cierto de alguna manera. Tenemos la historia de Cenicienta y la Sirenita, pero ¿cuántos cuentos se han contado en los últimos 2000 años que han sido olvidados? ¿Y por qué han sido olvidados? Porque no tenían sentido, porque no eran interesantes, porque no eran suficientemente útiles para ser recordados. Pero estos sí siguen siendo recordados. ¿Qué hace que sean verdad? Y si dispensamos con ellos y decimos, che, mira, ya esto no aplica hoy por hoy, creo que podemos caer rápidamente en este relativismo moral y en términos y en lenguaje de la historia de la Torre de Babel, cuando Dios se enoja porque quieren tratar de construir esta torre que alcance los cielos para reemplazarlo, destruye la torre y hace que los hombres hablen lenguas distintas. ¿Qué nos está pasando con la polarización, hermano? Creo que estamos hablando en lenguas distintas sin involucrarnos con las ideas, sino de que no, vos sos un cuca, vos sos un libertarado, y estamos hablando en idiomas distintos sin hablar de la idea que tenemos y el problema que tenemos los dos. Ese es mi argumento para decir, creo que las historias que tenemos y la moralidad codificada ya están probadas por 2000 años, creo que reconstituirlas y pasárselas a la sociedad como, che, esta es la nueva Biblia, léanla y encárnenla. Creo que no tenemos suficiente tiempo para hacer eso y creo que en ese sentido, creo que la única opción de no colapsar a largo plazo es trayendo la base, como conservando lo que ha sido útil todo este tiempo y reestructurarlo. No estoy diciendo volver a 1930, no estoy diciendo volver a esposos que le pegaban a sus esposas, a esposos que gorreaban a sus esposas y estaba legislado, no legislado, sino como legitimado. Está bien, tenés tu prostituta y tenés tu esposa. No me copa eso. No es por ahí, sino como ser lo mejor buena persona que puedas ser. Creo que esa es la idea. Pero cuál es la base y el estándar debería ser algo socialmente aceptado. Te cierro con esto. Creo que existe la norma y creo que existe la franja. El problema de hoy es que no tenemos la norma y traemos la franja hacia el centro. Entonces, estamos celebrando algo que debería ser tolerado, que es, por ejemplo, la homosexualidad. Yo te voy a decir, Dios, patria y familia, para mí la Sagrada Familia es la unidad cultural más importante que tenemos y la unidad básica. Papá, mamá, hijos. En el mejor de los casos, monogamia. En el mejor de los casos, heterosexualidad. En el mejor de los casos, sin divorcio. Que entiendo de que la mayoría, o la mitad quizás de las personas hoy por hoy, han sido criados en hogares disfuncionales o con padres separados. Pero la norma debería ser esa, lo celebrado debería ser eso. No significa matar a los homosexuales, no significa matar a los transexuales, sino que los toleremos, pero tener una norma de qué es lo que es correcto y qué es lo que es más propenso que la sociedad se reaplique en el tiempo. Porque si no tenemos esa base heterosexual de familias estables, los niños no se desarrollan de igual manera. Quizás lo estoy llevando al extremo, trayendo de colación tu ejemplo del Paco, pero si bien el Paco creo que es peor, un hogar con padres separados causa más inestabilidad que un hogar de padres juntos en líneas generales. Habrá parejas que se mantienen juntos, como han sido mis abuelos, que al final terminaron durmiendo los últimos 10 años en camas separadas. No planteo eso, pero digo, la norma, si no la tenemos y es todo igual, no hay arriba, no hay abajo. Ese es mi argumento, hermano. ¿Cómo te cae? ¿Cómo la ves? ¿Pensás que hay una vuelta de rosca, que por ahí podemos tener un acuerdo de moralidad o que quizás únicamente con la ley basta? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que acá estamos un poco enfrentados en las veredas, no tanto compartiéndolo. O sea, yo creo que la sociedad tiene valores morales,
se ve reflejado en el proceso de creación de las leyes. O sea, en su momento era el derecho divino, hoy es, digamos, las normas jurídicas, ¿no? Con este carácter coactivo que tiene de hacerlas respetar por la fuerza. Pero hay algo aún más importante que son los derechos naturales, que son inherentes al hombre y a la persona. Ahí te quiero preguntar, ¿de dónde pensás que derivan esos derechos naturales? Bueno, yo no sé de dónde, me gustaría decir que sí, pero yo creo que es algo que el hombre a día de hoy no lo resuelve. Lo mismo de por qué estamos acá en esta vida, es algo que no está resuelto. Algunos dicen que es Dios, otros de otras religiones te dicen que es por otra cosa. Alguien que es amante del hip hop te dice que es por el rap y por el boom bap, y está bien. Yo creo que la gente necesita creer en algo, hasta yo mismo necesito creer en algo, pero no siento que a la sociedad haya que imponerle nada ni decirle estos son los valores tradicionales y son los que funcionan y hay que respaldarlo. Toco el tema ese de la homosexualidad porque me parece que es un tema relevante que siempre estuvo en tela de juicio, tal vez no tanto en Argentina, pero en otros países más conservadores como es el Medio Oriente. Yo estoy totalmente a favor. O sea, lo mismo del matrimonio igualitario, todo. O sea, si es lo que uno siente. Yo no creo que Dios haya bajado y diga vos sos buena persona porque sentís atracción hacia una mujer y sos mala persona porque sentís atracción hacia un hombre. No, yo creo que eso es uno lo que lo siente y le sale del corazón. Y veo, tal vez hay parejas de 3 personas y si son los 3 felices y no molestan a nadie, por mí que suceda, ¿me entendés? Yo creo que tal vez mi foco a seguir no es tanto Dios, ni el diablo, ni ningún santo, sino la idea de la libertad con estos requisitos, ¿no? Que para mí el más importante de todos es justamente no afectar a un tercero. No afectar a un tercero en el sentido, ¿no? de atacarlo, de hacerle un daño. Que cada uno desarrolle su proyecto de vida como quiere. Y es justamente así relacionado con la familia. Bueno, la familia es un concepto que hay que reverlo. Yo no creo que sea mamá, papá y el hijo y uno tiene que ser hombre y el otro mujer. O sea, es un concepto que a día de hoy está mutando y la sociedad lo está haciendo mutar. ¿De dónde viene esa mutación? Yo no te lo puedo decir. Es así. Pero yo creo que es sano, vuelvo a decir, o sea, el liberalismo está mal visto. Está mal visto, se cree que el liberalismo es anti-gay, es anti el colectivo LGBT y nada más alejado de la realidad. Justamente el liberalismo propone la libertad en todos los sentidos y dentro de esos sentidos está en cómo uno decide relacionarse y con quién persona. El matrimonio a día de hoy yo lo veo más una institución jurídica que una institución, digamos, religiosa o moral, digamos, de que la gente dice yo me voy a casar con vos para toda la vida. Yo creo que hoy es más un trámite jurídico, ¿viste? De que tenés un hijo y bueno, hay que saber que le vas a facilitar los trámites el día que te muera porque ya está el matrimonio, el hijo de este matrimonio, chao, no lo veo tanto como algo tan moral. Y para darle el cierre a esto de Dios, todo, yo bueno, creo que Dios es una de las corrientes que existe, de algo que hay que creer, pero también existen otras cosas que no son Dios. Hay gente que cree en las energías, que cree en la astrología y no necesariamente en un Dios y está bien. O sea, está bien. Yo celebro que esté esa diversidad. Banco, hermano. Creo que partimos de bases distintas en cuanto a... Creo que tu foco es el Estado, generalmente, como que no te gusta que las cosas sean impuestas desde el Estado. En ese sentido estamos de acuerdo. Y también creo que sos de base materialista, en cierto punto, en sentido de esto que decís de el matrimonio es principalmente algo jurídico, lo ves principalmente como eso. Yo entiendo el punto de que es eso también, pero creo que es un acto de fe. Y quiero volver a esto que dijiste que me pareció muy interesante. De vuelta, tengo cero perspectiva, cero prospectos de cambiar tu forma de pensar. No va a pasar. Entonces, simplemente planteo objeciones para ver cómo te caen y eso es todo. Esto de que necesitamos creer en algo. Creo que es muy interesante reconocer eso, porque me parece justamente saber cuáles son tus limitaciones y tener una humildad sobre no sé todo. Humildad epistémica. Quizás no tengo todo el conocimiento y el conocimiento que tengo no es perfecto, entonces quizás haya algo que pueda venir de la realidad y que pueda informarme y pueda rectificar mis fallas de hoy. Me parece bellísimo eso. Creo que está esto también que es el principio de... teorema de incompletitud de Gödel. Un matemático. Ni puta idea cómo explicarte como matemáticamente cómo funciona, pero la premisa es que un sistema no puede ser explicado desde dentro del sistema. Entonces, cualquier teoría científica tiene que tener una base o una premisa que no está explicada dentro del sistema.
Para Einstein, tengo entendido, la teoría de la relatividad te pide como milagro decir que la luz es constante a 300.000 kilómetros por hora. El Big Bang quizás sea otro ejemplo de esto. Tenés que creer que esto pasó. Sí. No tenemos ni puta idea de cómo pasó porque no lo podemos explicar dentro de la teoría, pero tenés que creer que esto pasó. Entonces, en ese sentido, siempre hay una precondición que tenés que creer como un axioma por el cual no tenés evidencia. Mismo que estábamos hablando del ejemplo de las personas que están pasando acá. Por más que vos me puedas decir, che, mira, predeciblemente o predictivamente, me ha pasado muy pocas veces que alguien me quiera apuñalar en la calle. Entonces, nadie de ellos pienso que va a hacerlo hoy. Pero no tenés evidencia de eso. No podés ver en los bolsillos ni en los corazones de esas personas. Elegís confiar. Inconscientemente. Muchas veces ni siquiera lo hacemos conscientemente. Pero el hecho de que elijamos y de que tengamos que confiar en eso y tener un acto de fe al respecto, creo que es el primer paso para tener en cuenta, pero también eso, ¿qué nos va a unir como sociedad? ¿Y qué es lo que no va a permitir que nos separemos en una tendencia cada vez más hacia el individualismo? ¿Cuál es tu respuesta sobre eso, hermano? En términos morales, sobre cómo actuar, sobre, no sé, quizás hay guías y cada familia es un mundo y cada familia, qué sé yo, hablará en un tono de voz más alto, más bajo, o tendrá cosas de, bueno, los platos se lavan justo al terminar de comer, o se puede lavar más tarde. Las normas cambian, pero las bases de, por ejemplo, esto que estás diciendo, de no hacerle daño a un tercero, es una base de considerar que el otro tercero es valioso, independientemente de cómo piense. Que en otros momentos en la historia de la humanidad, si pensás distinto, mereces morir, hermano. Y no es obvio de que tengas valor. ¿Cuáles pensás que son esas bases desprovistas de que sea la idea de Dios? O sea, como ponerle que no es el catolicismo y no es ir a misa los domingos y lo que sea. ¿Cuáles pensás que son esas bases que deberían guiar a nuestra sociedad? ¿Son esas del liberalismo? ¿Son el principio de no agresión? ¿Son el respeto del producto de vida del prójimo? ¿Pero qué nos va a unir en cuanto a cómo comportarnos? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que justamente son guías, son trazos bastante gruesos sobre cómo hay que comportarse en sociedad. Justamente esto de el principio de no agresión, o sea, no agredir a otro. También el derecho a la propiedad privada y la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley que también es algo muy importante, ¿no? Porque también puesta en valor decir mi vida vale lo mismo que el otro, independientemente de lo que vos tengas. O sea, si sos millonario o sos pobre, lo que sea. O sea, la igualdad ante la ley es algo fundamental. Sí, yo creo o sea, yo creo que el Estado regula en ese sentido. Y creo que las ideas de la libertad son las más acordes a la sociedad que, por lo menos yo creo que es la mejor. Que es una sociedad donde cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida. Y bueno, la respuesta otra vez volviendo antes, ¿no? El por qué estamos acá y hacia dónde tenemos que ir no existe. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle la libertad a la gente, dentro obviamente de este marco de no le puede ir a pegar un tiro a otro porque te pintó, de buscar eso, o sea, de buscar en qué creer y que ellos se hagan su pregunta por qué y crean en eso. Y bueno, así, cosa que a lo largo de la historia no sucedió justamente como vos lo decías, o sea, vos no creías en la iglesia y te mataban, digamos. Justamente querer tener ese monopolio de la verdad y de lo que sucede. No, yo no creo que deba de ser así, yo creo que los individuos tienen que ser libres y poder buscar su verdad y en lo que creer, libremente, no impuesto. Estamos de acuerdo en eso. Creo que volveremos. Me encantaría volver a tener esta conversación dentro de un par de años, hermano. Y ver dónde estamos parados. ¿Quién te dice? Pero bueno, te traje a hablar de esto y nos desviamos un poco. Me interesa volver y aterrizar este avión en la política, ¿sí? Estás metido en política hace ya 1 año y medio, Sí, aprox. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de codearte con gente que reconoce tu trabajo, que te pide colaborar o que te ha ofrecido plata quizás? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso y en moverte en esos ambientes? No estoy preguntando nada en específico, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, no, el ambiente de la política es un ambiente muy tóxico porque es un lugar malo, o sea, te digo que es un lugar muy malo. El que se dedica a la política, te digo casi que el 80% no son buenas personas. O sea, te lo digo así, y le doy el beneficio de la duda al otro 20%. Son gente que no tiene escrúpulo, no tiene moral en todos los sentidos. O sea, hay gente que si tiene la oportunidad de robar algo lo van a hacer. Son muy pocos los que genuinamente lo hacen por vocación y no para servirse del pueblo, digamos. Yo lo veo mucho
tal vez cuando me empecé a interiorizar más, ¿no? Porque uno dice, roban, ¿viste? Todos sabemos que se roba. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién sabe y quién no? Y cuando empezás a indagar, en mi caso, bueno, la gente me facilita mucha información, decís, la puta madre, ya está todo podrido, decís. O sea, vos ves algo tan noble como puede ser la salud, y hay una contratación en la salud, contratan a un empleado que tiene que prestar servicio en un hospital, ¿no? De urgencias, a un hospital fundamental para preservar la vida de la gente, y te das cuenta que es un cargo político, y que esa persona que dentro de la institución tiene que cumplir un rol fundamental no está yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque él no es el más idóneo, o al tipo, justamente por acuerdo político, dijeron, sí, te vamos a conseguir un lugar en el Ministerio de Salud, y no trabaja. Y eso pega con el derecho a la salud y la salud de la gente, ¿me entendés? Y los políticos no le importa. O sea, genuinamente no le importa. El que cree que a un político le importa la vida de otra persona, no. Los políticos tienen intereses personales, pero son lo peor de la sociedad porque se disfrazan de oveja, siendo el zorro. Y te vienen a decir, sí, nosotros creemos lo mismo que vos, van a un barrio. A mí eso es lo que más me envenena, genuinamente. El político que va a un barrio, promete y después no hace nada. O sea, yo fui hace poco a Nuestro Hogar 3, que es un barrio bastante carenciado, o sea, no tiene cloacas, no tiene calle, caen 2 gotas y se inunda. Y los propios vecinos, cuando yo estaba grabando, se acercaban y me decían, acá vino hace 2 años, mira, ni siquiera voy a decir el candidato, pero vino el peronismo cordobés con su candidato que era en su momento y prometió asfaltar todas las calles. Y ahí está, o sea, a día de hoy se sigue inundando y las calles no se asfaltaron. El político es una persona que te vende espejitos de colores constantemente. Por eso yo creo que hay que reducir la política y bueno, la política vive del Estado, por eso hay que reducir el Estado. Porque en Argentina el Estado se utilizó como un instrumento de choreo, la obra pública en particular. Y de nuevo, los políticos son tan malas personas porque no te lo blanquean. Ellos no te dicen yo entro acá para enriquecerme. Ellos van y te lo plantean como que son lo mejor del mundo. Nosotros vamos a traer una ruta acá de 20 millones de kilómetros. Y cuando ve la licitación está facturada 3 veces más de lo que vale. Y la gente se dio cuenta. Yo creo que eso es lo que me hace muy feliz. Y es que la gente se dio cuenta. Entonces va un político y no lo recibe como antes. Ahora, el político que va a un barrio, normalmente las visitas que tiene son todas pactadas. La gente no se acerca genuinamente. Es más, yo digo que va, toca una puerta y lo mandan a la mierda. Y está bien que en la sociedad pase eso, porque el político promete algo y no lo cumple. Es un tipo de palabra muy floja. Y eso es extremadamente malo para la sociedad, porque como la política nos atraviesa en todos nuestros aspectos de la vida, también nos afecta. Porque te vuelvo a decir, el político que se roba la plata para un hospital, a él no le afecta en nada. Al que le afecta es a la persona que se tiene que ir a atender ese hospital. Y viven en una hipocresía constante. Eso creo que es tema para cerrarte y que puedas preguntar. El político vive en una hipocresía constante. Porque te dice, hay que invertir en salud pública, la salud pública es la mejor. ¿Y dónde te atendés vos? No, y se va a un hospital privado. Schiaretti se fue a atender en Buenos Aires. El tipo que en campaña se jactaba de que Córdoba tiene el mejor sistema de salud. Pasa lo mismo en dónde viven. Los políticos te dicen, no, que los barrios de Córdoba son seguros, acá no hay inseguridad. ¿Y dónde vivo? No, vivo en un barrio privado. En el barrio privado que las torres de vigilancia son más grandes que las de Bower. Decís, culiado, no podés ser tan cara dura. Ni hablar de la educación. Te dicen, sí, que la educación pública, ¿y dónde mandas a tu hijo? No, van todos a la escuela privada de mayor prestigio y de mayor calidad. Entonces, ese es el problema, que el político te habla con un discurso tan hipócrita, que la sociedad se cansó. Y yo creo que justamente con justa causa se cansó la sociedad. Ok. Bien, ya de entrada me caí el culo con lo que me dijiste. El 80% parece que es mala gente directamente en la política. Te quiero preguntar sobre tu proyección, porque por ahí es interesante de cómo empezás y cómo vas entendiendo lo que estás haciendo en distintos momentos. ¿Cómo entendés vos hoy lo que estás haciendo y cómo te cae? O sea, ¿pensás que tenés cierta responsabilidad? ¿Pensás que estás siendo algún tipo de periodista sin haber estudiado periodismo? ¿Pensás que de alguna manera la gente te está eligiendo a través de prestarte atención, interesarse, darte me gusta? Se está interesando y te está apoyando, como que vos estás llevando cierta antorcha de alguna manera. ¿Cuál es esa antorcha? Uno, ¿lo querés seguir haciendo? ¿Y de qué va el seguir haciéndolo? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que la antorcha que llevo son las ideas de la libertad en Córdoba. Y estoy muy orgulloso de poder llevar esa antorcha y que la gente me elija. A mí ningún político desde Buenos Aires dijo, él es la idea de la libertad en Córdoba, a mí me elige la gente y estoy muy feliz por eso. Porque a mí me legitima la gente y también conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Yo los temas que toco son temas reales. Yo sé que tengo un poder de llegada muy grande hacia la gente y es un poder que yo me tomo con mucha responsabilidad de, primero que nada, yo no me vendo. O sea, a mí me han ofrecido muchos políticos mucha guita, o sea, te digo, mucha guita para hacer videos con ellos, para hacer colaboraciones con ellos y yo lo he rechazado todo. Porque creo que esto es, personalmente siento que es un acto altruista de servir a la sociedad. Y te digo más, la gente sabe cuando algo es auténtico y cuando no. Yo, el día de mañana, si yo dejo de ser auténtico, la gente se va a dar cuenta. Pasa con los influencers que tiene Jar Jar ahora. Los tipos suben un video, tienen 10 likes y 1000 comentarios puteándolo. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que ese tipo no es auténtico, porque no le interesa. Quiero hablar sobre ese tema, los influencers rentados, que ahora está saliendo una horda de todos los partidos de gente rentada que vaya a hacer videos. Y vos te das cuenta, le entras a la descripción en Instagram y dicen vocal de la agencia Córdoba Joven. Entras al portal de transparencia a ver cuánto gana el pibe este. Gana más de 3 millones de pesos al mes. Sí, claro, boludo. ¿Cómo este tipo no va a estar haciendo un video si le están pagando 3 millones de pesos? Son unos mercenarios, genuinamente. Y la plata que falta a los docentes, al personal de salud, a la policía, se destinan a estos ñoquis, en estos puestos políticos. Es lo que sucede. ¿Por qué? Porque el político lo único que busca es tener poder y tener plata. Y va a utilizar cualquier medio que tenga a disposición para lograrlo. Y este es el caso de las cajas públicas, o sea, la caja pública. ¿Por qué acá en Córdoba será posible que en APROS hay un montón de cargos políticos? En los ministerios de salud hay un montón de cargos políticos y ganan más que los médicos. Yo me gusta contar una anécdota bastante graciosa. Yo, bueno, como soy técnico químico, en su momento trabajé en la nueva maternidad provincial, tercerizado en una empresa privada. Era raro, era una tercerización de una tercerización, o sea, un embrollo bárbaro, digamos, ¿viste? El sueldo que figuraba en los papeles de lo que debería ganar un técnico químico, o sea, un operario de esterilización, que era lo que hacía yo, rondaba en el mercado un palo 200 y ahí vos recibías 600. O sea, ya ahí había algo raro que se borraba plata. Pero al margen de eso, al punto donde yo quiero llegar, un médico ganaba un palo 200, un palo 500. Y un tipo que estaba sentado en un escritorio con un chalequito que decía Gestión Martín Yarlora, ganaba 3 palos. Y su trabajo era ir, sentarse en ese escritorio, tomar mate y señalar hacia dónde quedaban los consultorios. O sea, es profundamente injusto porque el médico que estudió, que se dedica a su vida y que juega, no digo juega, pero tiene la vida de una persona en las manos, debería ganar esa plata. No debería ser el ñoqui el que gana esa plata. Y bueno, la política, yo creo que, ¿por qué cuesta tanto que la política cambie? Y porque el pibe de 20 años que le pagan 3 millones de pesos para hacer videos defendiendo al gobernador, en ningún otro trabajo lo va a conseguir eso. O sea, ¿por qué? Porque la gente no convalida. Porque si yo te digo, pagale 3 millones de pesos a un chico para que hable bien del gobernador, o elegís pagarle 3 millones de pesos a un médico que salva vidas, obviamente vas a elegir al médico. Entonces, ellos tienen su refugio en el Estado porque la sociedad, y te diría el mercado, no convalida eso. Y es lógico. Pero bueno, ese es el problema que tiene el Estado, principalmente los estados provinciales a día de hoy. Es una caja de ñoqui, un aguantadero de ñoqui, ni hablar de los monotributos. Todo el mundo, te digo, casi sin posibilidad de equivocarme, tiene algún familiar o un conocido que trabaja en el Estado y que es un ñoqui bárbaro. O sea, todo te dice, sí, yo tengo un conocido que trabaja en la Muni y no va nunca. Y sucede. ¿Qué es eso, bárbaro? Es problemático. Creo que hay cierta verdad en esto de condenar, como de no celebrarlo y de condenar a las personas que perciban ingresos del Estado, o ciertamente tenerlos bajo control, o mirarlos raros. Es como, che, vos te están pagando el Estado. Tengo una observación muy importante ahí, es que la Constitución de Alberdi y la Constitución liberal, ¿no? de la idoneidad. O sea, ser idóneo para un lugar que vos estés capacitado para eso. Los concursos, el claro ejemplo de los concursos. ¿Me puedes explicar por qué para trabajar en un ministerio vos no necesitas rendir concurso? Son todos designaciones políticas. O sea, a vos te van y te designan a partir de un decreto que hace el gobernador. ¿Y dónde está el concurso para ser secretario de algo? Para ser la persona que lleva a cabo la planificación de las obras en la ciudad.
no existe, no hay concurso. Lo mismo en el caso de esta agencia Córdoba Joven, que yo creo que es uno de los principales cánceres que hay en la provincia de Córdoba, porque se destina muchísima plata a militancia política paga, a rentar militantes políticos. ¿Te interesa tirar nombres? Ya los han tirado algunos acá. Uno se llama Nahuel. Te doy la primera letra. Así como el ahorcado de nombres de... ¿Cómo lo ves? No, que te digo que parte de lo que yo hago es exponerlo a estos cara dura. El caso de Nahuel Escobar, es el caso de Ignacio Escoto, que es el presidente de esa agencia, que es el que la gente lo tiene que mirar genuinamente, porque es el que hace todas esas designaciones. Y arriba de todo está el gobernador Martín Yarlora, que hace todas estas designaciones. Y las agencias tienen algo muy turbio. Las agencias, a nivel jurídico, no funcionan como un ministerio, pero en la práctica sí. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, que las agencias exceden el control del Tribunal de Cuentas, o sea que no rinden cuentas de sus gastos. Las agencias se manejan de una manera tan discrecional que es un asco, vos no sabés nada de las agencias. O sea, te digo, si nosotros no viéramos que ellos mismos ponen en la descripción de Instagram que trabaja ahí, es muy difícil conseguirlo porque están blindados jurídicamente. Y la opacidad atrae corrupción. Porque si vos haces las cosas bien, ¿por qué no presentás balance, me entendés? ¿Por qué no presentás los monotributistas? Acá en Córdoba, la mayoría de gente que vos ves trabajando en la calle son monotributistas. Y los que en los papeles aparecen como limpiacalles, no van a trabajar. ¿Me entendés? O sea, el monotributista que lo tienen renegreado el que vos ves en la calle. Y el que debería estar haciendo ese trabajo y el porque se le paga no está, no existe. Es un empleado fantasma. Qué desastre, culiado. Tenemos que organizarnos mejor, hacer las cosas bien. Me quedan dos preguntas para hacerte, te las voy a tirar derecho, así ya las tenés y las agarras de uno por vez. Tengo ese problema de no me quiero olvidar las cosas y te tiro como 4 cosas al mismo tiempo y después fíjate qué haces. La primera que te quiero preguntar es, de la mano con lo que estaba preguntando de cómo ves tu futuro, de cómo conceptualizas lo que estás haciendo, esto, estás llevando la antorcha. Me dijiste, ¿entendés esa antorcha como las ideas de la libertad en Córdoba? Como esa es tu misión, para eso te sigue la gente y vos estás tomando esa responsabilidad voluntariamente y gustoso. Perfecto. ¿Pensás que a la larga termina con una candidatura a algo? O sea, ¿te interesaría? Son dos preguntas en una en realidad. ¿Te interesaría estar y ser parte de la política? Barra, ¿habría alguna situación en la cual lo meritaría si la gente te dijera, che, monstruo, sos vos? Sos vos, te toca a vos, fíjate cómo haces, cómo vas tu vida y dale para adelante. Y lo otro que te quiero preguntar es, bueno, sobre la libertad avanza y cómo te cae a vos y cómo te conceptualizas. Porque una cosa es las ideas de la libertad y la otra es un partido político conformado con una línea de ideas y de formas y de accionar. Te quiero preguntar por eso después. Pero primero, ¿cómo ves tu futuro? ¿Pensás que va a terminar sí o sí así? ¿Te gustaría que termine así? ¿Estarías dispuesto? ¿Bajo qué circunstancias estarías dispuesto? ¿Cómo es tu proyección dentro de la política? No, yo primero que nada no soy político y como te voy a decir, me da mucho asco ese estilo de profesión. Primero que nada. Segundo, no, yo no aspiro a nada. Yo creo que a mí lo que más me gusta es la batalla cultural. Pero también entiendo que es necesario que la gente que pregona las ideas esté en los lugares de toma de decisión. O sea que ahí tengo medio un dilema, digamos, pero no, yo no apunto a ningún cargo, tampoco me pagan, digamos, yo lo hago gratis. Por eso en diciembre desaparecí un mes y ahora vuelvo y hago 4 videos a la semana, porque yo no tengo jefe y la verdad que hago lo que se me pinta. A mí me gusta esa libertad justamente de poder hacer y expresar lo que yo siento y lo que la gente también necesita sin tener un jefe. Pero bueno, entiendo también y he colaborado con la Libertad Avanza más que nada a nivel nacional y bueno, también acá en la provincia porque las ideas y nuestro sistema democrático, cual celebro, te requiere tener un partido político. O sea, vos tenés que tener un partido político, presentarte a las elecciones y ganarlo. Y a partir de eso, impulsar tus ideas y transformar la realidad que sucede. Y yo creo que eso debe de suceder. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? No, la verdad no lo sé. Es algo incierto, el futuro lo dirá. A día de hoy lo que a mí me gusta hacer es conectar con la gente y ver su problemática. Porque también eso, o sea, yo creo que ser funcionario es una responsabilidad muy grande. Porque si vos decís que vas a hacer una cosa, cuando seas funcionario lo tenés que cumplir. Cosa que a día de hoy no sucede. Yo no tengo esa responsabilidad, porque yo no soy funcionario y no cobro plata del Estado. No tengo responsabilidades, te podría decir. Tengo tal vez el deber moral de informar a la gente sobre lo que sucede. Y esa obligación me la interpongo yo, digamos. Y bueno, eso creo que a grandes rasgos. Ok. Bien.
Nuestra principal, ¿qué dirías? Atracción por la cual estás metido en política es la candidatura, pero no descartas que se pueda dar. Ahora, en términos de la libertad avanza, tengo un par de cosas por ahí. No tengo ninguna pregunta bien diseñada, pero la encontraremos mientras me vaya tropezando mientras te digo. Eh, Preguntarte, y si escucho bien lo que me estás diciendo, es, no estás recibiendo plata de la libertad avanza, no tenés jefe, por lo cual nadie te puede decir qué decir o qué no decir, y de alguna manera, en caso de que te desilusione, sos libre de tu propia lengua y vas a poder pivotear en caso de que sea necesario o de que ya creas que este partido no te identifica más. Te quería preguntar si en esa la tenía clara y también preguntar, bueno, vamos por partes. ¿La tengo clara hasta ahí? O sea, ¿me podés como cerrar Sí, la sí. pregunta? ¿Cuál sería? No, no te pagan de la libertad avanza, no tenés ninguna adhesión, si bien hoy pensás que es la mejor representación de tus ideas, en caso de que dejen de defender las ideas que tenés, vos no estás aliado al partido político, sino a las ideas de fondo, ¿verdad? Sí, o sea, yo primero que nada no recibo plata de ningún tipo. Segundo y no menos importante, o sea, yo mandé la ficha de afiliación para la Libertad Avanza, la verdad no sé si se procesó o no, viste, la justicia electoral es un quilombo bárbaro, pero no, yo creo que mi conexión es más con las ideas de la libertad, que hoy en día las ideas de la libertad, las ideas son, vamos a decirlo de alguna manera, son cosas, ¿no? Es una idea abstracta. Ahora, esas cosas hay que hacerlas mover y que les llegue a la gente, y la manera democrática de hacerlas mover y que le llegue a la gente es a través de un partido político. Entonces las ideas de la libertad tienen que tener ese vehículo que hoy en día es la libertad avanza. Y me parece bien que exista porque gracias a eso nosotros tenemos a día de hoy un presidente como Javier Milei, que está solucionando problemas, te digo, muy de fondos e históricos que tenía la Argentina, pero que no es suficiente y que se necesita hacer el desembarco en las provincias y en los municipios. Y para eso vos necesitas un partido político. Banco, bueno, como encuentro la utilidad entre los partidos políticos, si bien me da un poquito de asco el tener que meterme adentro. Ahora, me interesa preguntarte y hacerte este testeo de qué tan auténtico sos. Sí. Creo que hay el testeo de si una persona es real o no, es si tiene ideas contrapuestas o puede hacer una crítica a su propio lado. Ese es lo fundamental para mí. Una raíz de mi desilusión, entre muchas otras, pero las que te puedo nombrar así en breve, con la Libertad Avanza fue en las elecciones, cuando estaba diciendo Milei, como bueno, Patricia Bullrich es la mejor y qué sé yo, y después gana Patricia Bullrich las internas. Ha habido peretas, ni idea, porque no lo sigo. Me parece el diario de Mariana, versión política, no lo sigo. Pero hubo un momento en el cual Milei dijo, no, Bullrich es una tira bombas y en la dictadura tiraba bombas. Y a las 2 semanas estaban abrazando, perdonándose y terminó siendo ministra de Seguridad. Entonces, ahí hubo una gran desilusión y me di cuenta de que dialógicamente y discursivamente no tenía problemas de mentir y de forrear a la gente en ese sentido. Si bien de vuelta, yo estaba en Dinamarca, no voté, pero si hubiera votado, lo hubiera votado a Milei y como cero drama con declarar eso. Ahora, eso me desilusionó bastante en su forma de actuar. Después tenés 3 errores no forzados y te diría como tiros en el pie con lo de Expert, lo de Libra y lo del 3%. Sumado a que hayan cortado a Marra y Mondino, que eran parte sustancial de la fórmula y del equipo que existía. De hecho, Marra es un cofundador, Eugenio Casiel siendo el otro, que no sé si lo cortaron, lo fueron o se fue, ni idea. Pero como se está volviendo un partido bastante más verticalizado, digamos, como todo el poder está en el triángulo de hierro, que también hubo un recambio en ese triángulo de hierro y no era tan sólido, que era, en un momento era Santiago Caputo y ahora es Martín Menem. Veremos quién es la tercera pata de ese triángulo de hierro, pero ciertamente el poder está pasando a través de Javier Milei y de Karina Milei, que es su hermana. Esas son todas las calificaciones que tiene para estar cerca del poder. ¿Qué autocrítica tenés? No, ni siquiera autocrítica porque no es tuyo, o sea, vos no estás diseñando qué va a hacer la Libertad Avanza, pero ¿qué ves de favorable y qué ves de desfavorable? ¿Con qué sí estás de acuerdo y así, che, redoblo en esto y por esto estoy involucrado? ¿Y qué pensás que ha sido estrepitosamente incorrecto y errores no forzados? Te los repito para que tengan los frescos. Expert, la corrupción, narcocorrupción de Expert, el escándalo de Libra, que no más allá de si perdieron plata o no, quién perdió plata y la justicia, quién llegó a la oreja del presidente para decirle que esto era una buena idea y quién es el que no lo detuvo en toda esa cadena de mando hasta que llegara. Por ahí. Lo de la salida de Marra de un día para el otro y la de Mondino
y también preguntarte sobre el 3% de Karina. No hace falta que hagas uno por uno, pero ¿en qué estás de acuerdo? ¿Cuál parece que fue un error no forzado? Y decime las críticas que tengas sobre estos primeros 2 años de gobierno. No, yo creo que, o sea, Argentina tiene millones de problemas. Alberto Fernández decía, en cada cana tengo un problema, ¿viste? Y el tipo era canoso y creo que esa es la única cosa acertada que hizo ese tipo. Pero primero que si sucede un error, yo genuinamente creo que no forzado. Y aparte voy a citar un ejemplo que siempre dice Milei, que se equivoca el que hace. Siempre puede haber un error porque se está haciendo un cambio muy profundo en Argentina. Y pueden suceder errores. El caso de Esper, yo, primero que nada, Esper no está condenado. O sea, vamos a partir de esa base. Pero todo el aparato mediático salió a respaldar esa versión de que fue financiado por un narco, todo. Pero hoy no hay condena. O sea, vamos a partir de esa base. Banco. Le soltaron la mano también. O sea, como no lo están trayendo diciendo, no, no, Esper es alguien de bien y vengan y pónganle un micrófono. Le soltaron la mano, mediáticamente hablando. No, yo no creo que haya sido así. Yo creo que el gobierno entiende que, primero que nada, se está decidiendo algo muy importante como el futuro de la Argentina. Y la vieja política tiene estos ataques. Y nosotros, digo nosotros, pero bueno, hablando del presidente Milei, creo que la idea de que cambiar y transformar a Argentina para siempre es la premisa más importante. Y cualquier cosa que se interponga en el medio se va a apartar. Esper se lo apartó y se lo está investigando. El día de mañana, si no tuvo nada que ver, seguramente va a volver. Y si es condenado, va a estar condenado y el gobierno no lo va a respaldar. La gran diferencia del liberalismo del presidente Milei con el kirchnerismo es que el liberalismo, si hay alguien que está acusado, se lo entrega a la justicia. El kirchnerismo lo pone en las listas. Y eso sucedió en la provincia de Buenos Aires. Y eso la gente lo sabe. Y no se olvida y por eso lo condenó. Bueno, el caso Libra, yo no creo personalmente, y bueno, porque lo he investigado el tema, no, yo no creo que se haya hecho algo mal. O sea, sí se puede decir que hubo un error, pero que haya habido un robo, no, yo creo nada más alejado de la realidad. O sea, era un activo financiero. Vos mañana podés elegir comprar acciones de YPF, sí o no, y vos sos consciente. Y aparte ese tipo de activo es extremadamente complejo comprarlo. O sea, imagínate que yo vi el tweet y digo, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo se comprará esto? Y ni siquiera que podés entrar a una bolsa de comercio y de valor y comprarlo. Es todo un sistema extremadamente complejo, o sea, eso también. Y no, bueno, eso a grandes rasgos, pero yo creo que si la libertad avanza y Milei en particular lo que tienen y me gusta mucho es que si se comete un error, se lo admite y si hay alguna sospecha, como sea el caso de Esper, se lo aparta y se lo pone a disposición de la justicia. Cosa que en otros partidos no sucede y creo que ahí está el cambio también. Después, bueno, lo de Marri y lo de Mondino, yo creo que ahí, la verdad, no sé qué pasó. O sea, te soy sincero, creo que son decisiones. Pero bueno, yo confío en el criterio del presidente, en de que si vio que esa era la decisión más acertada, había que apartarlo y se lo apartó. O sea, no lo veo mal. Bien. Me interesa preguntarte sobre tu observación sobre esto, que de hecho, curiosamente lo hablamos antes de empezar a grabar, que estábamos hablando de que los dos tuvimos chance de grabar con Diego Recalde cuando vino acá a Córdoba, y una pregunta que le hice que me interesa poner a tu disposición para saber cómo lo ves, es si te preocupa o si estás viendo indicios de que el Partido de la Libertad Avanza se esté volviendo lenta o rápidamente un partido de culto a la personalidad, de que únicamente lo va a poder llevar adelante esta persona y de que contrario a lo que profesaba de que las ideas estaban por sobre las personas, si pensás que se está, ¿qué dirías?, concentrando el poder en Javier Milei, en Karina Milei, y no sé si decirte Menem o Caputo, que creo que son intercambiables, y Karina también, pero pensás que tenés, ¿qué dirías?, ¿tenés miedo o ves un peligro de que eso pase o esté pasando? No, creo que no. Y te voy a hacer como 2 puntos primero que nada. Milei ya dijo que va a tener seguramente su segundo mandato y se va a vivir al campo. O sea, es algo que lo dijo Milei. Entonces no creo esa idea del unipersonalismo, porque él mismo está diciendo que se va a retirar y la gente lo acepta y lo ve como algo bueno, igual que lo veo yo. Hoy Milei tiene la gran responsabilidad de llevar la antorcha de las ideas de la libertad a nivel nacional y hoy le toca a él y mañana le va a tocar a otra persona seguramente. Como acá en Córdoba seguramente el candidato que se elija va a tener esa responsabilidad de llevar las ideas de la libertad y le va a pasar lo mismo al candidato que sea a intendente y está bien. Yo no creo en ese unipersonalismo, yo creo que las ideas tienen que estar por encima de todo.
Y si Milei por algo se caracterizó, fue no por hacer culto a su persona, sino a las ideas. O sea, Milei iba a programas y se ponía a hablar de teoría económica, ¿me entendés? Y los pibes, a los más jóvenes, iban a la casa y decían, sí, la inflación es un fenómeno monetario. Y los padres se quedaban como, che, ¿para qué dice el nene? Y eso es porque Milei lo decía y porque Milei lo explicaba, ¿me entendés? Porque si no, el nene hubiera dicho, no, Milei es el Salvador. Y la gente no dice eso. La gente dice que es una persona capacitada y que en base a toda esta demostración que dio en los medios públicos, es la persona más idónea para llevar las ideas de la libertad. Y dentro de un tiempo, como dice él, que se va a vivir al campo, seguramente venga otra persona. Y está bien, yo creo que en Argentina tenemos un problema muy grande de los unipersonalismos. Y respecto al partido, yo creo que, te vuelvo a decir, es esa herramienta, es ese vehículo que te establece el orden democrático y está bien, porque yo tengo personalmente una creencia en la institución, en la democracia y en la república muy grande, porque yo no creo que las ideas se tengan que imponer por la fuerza. Yo creo que las ideas tienen que ser consensuadas por la sociedad, justamente por el voto de la sociedad. Entonces, bueno, el partido es esa herramienta para llegar a los lugares de tomas de decisiones y poder cambiar las cosas de manera democrática. Ok, ¿cómo es la aplicación de esta idea, de este recambio? ¿Lo estás viendo? Yo creo que vos, sin estar metido directamente con la política, si bien no estás metido en una lista y no sé qué tanto milites, eh, pero ¿pensás que se está habiendo un buen prospecto de recambio o no? Porque mi observación, y es algo que veo constantemente con las personas que hablo, y nadie me ha dicho, no, no, está equivocado y claramente es al revés. Ni una sola persona me ha dicho lo contrario, es que nadie conoce a políticos de menos de 30 años. En eso me baso yo para decir, no veo que esté habiendo un recambio, ni siquiera una proyección de recambio, de no tener ni un solo nombre. Te digo, si a mí me tienen que nombrar, si tengo que yo nombrar a alguien que esté tangencialmente metido con Libertad Avanza y en la política, sos vos, de 21. Si tengo que nombrar a una persona que estuvo metida en política de menos de 30, es Ofelia Fernández. No conozco a más nadie, hermano. Entonces, sé que hay muchos chicos, muchos jóvenes moviéndose, pero creo que no están terminando en las listas y que se terminan eligiendo a los que, bueno, por favores o porque tengo que quedar bien con vos. Y sigue habiendo ese cómodo y creo que no distingue bandera política esto. ¿Cuál es tu observación sobre esto? Me puedes decir en general o dentro de Libertad Avanza. Si pensás que, si estás viendo que esta idea del recambio de que va a venir alguien más se está aplicando o si ves que falta trabajar sobre eso y darle más chance y más voces y más, ¿qué dirías? Más apoyo a esas voces jóvenes y a las jóvenes promesas que vienen de abajo. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que los jóvenes tenemos que ir a pedir esos lugares en el sentido de ir a disputarlos y ser nosotros justamente esas personas que llevan la antorcha de las ideas de la libertad y que la gente te elija. Para mí está mal, y también yo creo, comparto que no distingue partido político de que a X candidatos se los diga desde un escritorio y no lo que convalida a la gente, ¿me entendés? Yo en ese sentido se podría decir, sentimientos encontrados, en el sentido de que los jóvenes tenemos que buscar nuestro lugar, tenemos que movernos y en base a eso, si al día de mañana a un joven le toca estar en una lista, sea por las cosas que hizo y no porque es hijo de o porque le deben un favor político a otra persona, ¿me entendés? Yo creo que la juventud está dando esa pelea porque a Milei lo hicieron presidente los jóvenes. O sea, eso también es algo muy importante saber, que la mayoría de personas que lo votó a Milei fueron jóvenes que estaban buscando un cambio para el país. Y bueno, la juventud tiene que ser rebelde y tiene que ir a disputar con garra y puño esos lugares. Yo tengo fe en que el partido, por lo menos la Libertad Avanza lo va a dar. Por lo menos en muchas provincias del país, como es el caso de Santa Fe, el primer candidato creo que tenía, no sé si 25 años. O sea, me parece muy acertado eso y bueno, estamos hablando, acá las próximas elecciones recién son en 2027. No puedo hacer futurología tampoco, pero yo creo que si los jóvenes se mueven y como ya ha demostrado la experiencia, la Libertad Avanza le va a dar ese espacio. Hermano, ha sido fascinante. Eh, para cerrar lo que acabas de decir, creo que tenés razón y creo que la forma es la que estás haciendo vos y la que estás poniendo en práctica, que es, si tenés algo que pensás que es importante decirlo, hacelo y hacelo de una manera en la cual le esté sirviendo a la gente. Si le servís a la gente te va a apoyar, que creo que es tu caso. O sea, creo que más allá de lo que puedas decir, está expuesto en tu accionar y en ese sentido lo estás encarnando.
Esperemos que sea el caso. ¿Hay elecciones este año en Córdoba? No, a nivel municipal y provincial, por lo menos Córdoba Capital no, y la provincia tampoco, es recién en 2027. Se tiene que definir a ver si las elecciones van a ser en sincronía con las nacionales, si va a haber desdoblamiento, que es lo más probable. Esto ya es mucha futurología, digamos, pero no. O sea, a día de hoy cargos importantes no se van a elegir. Lo que sí se va a elegir en el 2027, todo. Córdoba en particular tiene un sistema que se renueva toda la legislatura por completo, bueno, todo el poder ejecutivo por completo, a todos sus niveles, ¿no? Provincial y municipal. Así que yo creo que este es un buen año para los que creen en las ideas, vayan y los expresen. Y en el 2027, si el pueblo convalida, que puedan ir en unas listas y nos representen. A mí, yo lo que más quiero es que nos representen los mejores. O sea, los mejores. Porque también es lo que la gente se merece. La gente se merece que el que esté en ese lugar sea el mejor, el más formado, el que sea más idóneo para ese puesto. Hermano, eso ha sido todo. Nos quedamos sin tiempo, son las 4:30. Estuvimos cerca de 2 horas hablando. Te quiero agradecer por tu tiempo y por tu buena voluntad, que viniste con lo mejor. Eh, Tirarte todas las flores, tenés 21 años, estás muy encaminado sobre lo que querés hacer, estás poniendo en acciones tus palabras, no te estás escondiendo del fuego y de la presión, y va a ser un gusto verte crecer y desarrollarte en el tiempo. Y también, de más está decir, dentro y fuera de cámara te lo voy a decir, estás invitado a volver y a ver, porque la política en cierto sentido nunca descansa y siempre estás pensando en la próxima campaña. Así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas y estás invitado siempre a venir a hablar. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado en redes sociales, cómo te encuentran, si tenés para promocionar, vender, lo que sea, este es el momento. Sí, no, yo primero que nada quiero agradecerte a vos por la invitación. Ya venía viendo tu contenido hace bastante y me venía gustando por eso que fuiste muy innovador y me gustó. Y por otro lado, en línea a lo que veníamos hablando, agradecerle a la gente que al final es la que me convalida, la que me da todo ese apoyo en redes y por lo que lo hago. O sea, yo los videos que hago, lo hago por los docentes, por los policías, por los vecinos de los barrios que genuinamente tienen una necesidad y que el Estado corrupto no la está satisfaciendo. Porque los políticos eligen llenarse los bolsillos y no solucionar los problemas de la gente. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ger-Benítez. Así que ahí es donde estoy haciendo todos estos reportes sobre lo que me escribe la gente, exponiendo casos de corrupción, problemáticas que hay. Y bueno, si tienen una problemática en su barrio, en su ciudad, o un problema personal que ustedes vean que necesita visualización, pueden escribirme que, te digo, hoy antes de venir estuve hablando con unos comerciantes de casi media hora, hago también ese labor de contar que la gente me cuente qué es lo que sucede y a ver de qué manera lo puedo ayudar con esta herramienta o este poder de difusión que tengo. Hermano, ha sido fascinante. Muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde. Muchas gracias, hermano.